Muy buenas noches. Bienvenidos todos a este especial de Intereconomía Televisión que va a tratar el tema del que más se ha hablado esta semana. Naturalmente es, pues cómo no, la prisión permanente revisable. Ya saben ustedes que hace ya bastante tiempo, en marzo del 15, el Partido Popular hizo unos cambios legislativos para que esta máxima pena aflorase, esta prisión permanente revisable. Solo hay una persona que haya sido objeto de esa revisión, de esa nueva ley, y es el asesino, ya se acordarán, en Pontevedra, aquel tipo que tuvo la locura de atacar con una sierra radial eléctrica a sus dos niñas menores, ¿se acuerdan, verdad? Bueno, pues ese es el caso. Yo no sé qué pulgón le recorre a media España política, naturalmente la izquierda es la que mueve los hilos, que nunca estuvo de acuerdo con eso, que lo llevó al Constitucional y que al final amparó al PNV. Mira tú por dónde el PNV interesaba en un asunto de Estado. Bueno, pues no hay otro, yo no recuerdo otro. Alguno de los presentes, si se acuerda de algún otro, que lo diga. Mira tú por dónde en el 2017 el PNV lleva la idea de tirar abajo la reforma y tirar abajo la figura, una figura que por cierto existe en todo nuestro entorno europeo, menos en Portugal. Ahí no existe. En todos los demás países hay algo parecido o peor, si acaso peor, digamos, contra el interés del reo que ha cometido un delito muy grave, un delito de extrema gravedad. Eso es lo que regula la ley en España. Ha habido dimes, ha habido diretes, han pillado a ciudadanos que no tenía posición, que se abstenía, que no sabía, no sabe, no contesta, o cuando contesta es peor que conteste. Y bueno, pues en el Partido Popular han puesto la primera y han dicho, sí, por ahí duele, pues venga, por ahí. Y han ampliado. Ayer el Consejo de Ministros ampliaba las figuras bajo las cuales se puede pedir la prisión permanente revisable. Y eso escuece. Y de eso vamos a hablar esta noche, de la conveniencia o no de eso, que por cierto, humildemente las familias que tienen afectación por estos asesinos salvajes, crueles, que no respetan nada. Algunos de ellos vuelven a delinquir cuando salen de la cárcel en permiso carcelario, cuando terminan sus cuitas con la justicia. Empezaron a recoger firmas hace ya algún tiempo. Y 2.200.000 españoles se las han dado. A ver si con eso, en la mano, alguien se atreve a echar abajo esta reforma que muchos en su día aplaudimos. Alguno de los que está aquí sentado seguramente no está de acuerdo con esto, pero esta es mi humilde opinión. Les presento a los invitados que tenemos para ustedes de lujo esta noche. En primer lugar, doña María del Mar Bermúdez. Doña María del Mar, ya la recordarán todos ustedes, es la madre de Sandra Palo, lleva peleando en esta historia de cómo trata la justicia, de cómo trata la ley a los menores, de cómo trata la ley a los asesinos que no tienen ninguna posibilidad de ser reinsertados en la sociedad. Y, en fin, créame que sabe de esto muchísimo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Bien, les presento también a Javier Durán, muy conocido criminólogo, hombre con mucha experiencia en este tipo de delitos, esos que calificamos de alarma social, delitos que producen tremenda alarma social y que a todos nos hacen pensar qué pasaría si esto nos hubiera tocado en nuestra familia. Don Carlos Berbel también es nuestro invitado, director de Confilegal. Muy buenas noches, ¿todo bien? Todo bien. Esta semana la ha dejado bastante tranquilo Puigdemont, ¿eh? No, no crea. Puigdemont está siempre con nosotros. Es verdad. Sí, esperemos que eso cambie de manera definitiva. Don José Manuel Berzal, diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Muy buenas noches. Buenas noches. Usted esto también sabe lo suyo y espero que a lo largo del debate pues, podamos disfrutar de su conocimiento exhaustivo en la materia. Muchas gracias. Don Marcos García Monte, a usted no le voy a presentar porque ya es sobradamente conocido. ¿Me permite un pequeño diserto? Hombre. Carlos Berbel tiene enfadada a toda la profesión de abogados, jueces, fiscales y juristas. ¿Porque lo hace bien? No, porque todas las mañanas las mujeres se enfadan con nosotros al despertarnos porque vamos a Confilegal y lo primero que hacemos es ver qué ha dicho Carlos Berbel y qué nos ha informado, que es importante. Y lo digo de verdad. Bueno, ya saben que don Marcos, ¿qué les voy a contar? Ha estado directa o indirecta o muy directamente relacionado con muchos de estos casos de los que no tenemos más remedio. Este es un problema de casos, esto es un problema de humanidades, de personas. No es un problema de leyes, de cambio de politiqueo, de dame los votos, yo te arreglo,
Yo vengo hoy en nombre tanto mío como jurista y como ciudadano, como en el de Juanjo, el padre de Mariluz, que soy el abogado de ellos, y me ha dicho que diga como portavoz lo que yo piense, y como el padre de Manuel Adolfo Briones, Cortés, y de Manuel Adolfo Briones, el padre de la niña Nayara, torturada vilmente por tal en Sabiñánigo durante 5 horas, con electrocución, etcétera, y que imagino que tiene mucho que decir como mi amiga María del Mar. Se irán dando cuenta ustedes de que son muchos los casos. Yo esta mañana estaba hablando con un compañero canario y le decía, oye, ¿y Jeremy? Oye, ¿y Sara? Oye, anda que no hay. Bueno, en último lugar, pero no por eso menos brillante, la aportación que nos pueda dar hoy don Víctor Manuel Seligrat, abogado. Muy buenas noches. Buenas noches a todos, a los televidentes, a los presentes. Y bueno, la verdad es que es un tema tremendamente interesante, que como bien has dicho anteriormente, no solamente es una cuestión estrictamente jurídica, sino también humana. Y desde ese punto de vista, lo que yo sí quisiera es que tengamos en cuenta siempre a las víctimas, pero bajo la premisa de que legislar, bajo el acaloramiento o la puntualidad de la demagogia en sí nunca es bueno. Nunca es bueno porque la sociedad debe de estar sirviendo a lo que es la realidad jurídica. El derecho debe de servir a la sociedad y por consiguiente eso hay que tenerlo en cuenta sin perjuicio de que nadie bien nacido esté de acuerdo con determinados asesinos. Lo primero que hay que empezar diciendo, por poner esto ya encarrilado y que vayamos al debate, que es lo que ustedes y nosotros y los espectadores quieren, es que el Consejo de Ministros ayer viernes pues aprobó la ampliación de los delitos penados con esta prisión permanente revisable y los amplía a los secuestros que acaben con la muerte del rehén del que se trate, a los violadores reincidentes o que actúen contra un menor tras privarle de libertad o habiéndole torturado, a los asesinos que no revelen el paradero del cuerpo de esa persona a la que le han quitado la vida o que no colaboren eficazmente en la localización de ese cuerpo. Y luego pues hay un asunto también añadido, que es a los que empleen elementos nucleares o radioactivos causando muertos y a los incendios provocados a sabiendas de que pueden causar muerte. Y también, por último, a los autores de atentados en infraestructuras clave, vías del tren, aeropuertos, etcétera, etcétera. Recordarán algunos de ustedes que esto de la prisión permanente revisable arranca como una medida más para combatir el yihadismo. Y bueno, luego lo que nos ha quedado es un drama mucho más de la sociedad española y de las cosas que hemos hecho mal en el pasado y que algunos, no sé qué pasa, que esto les produce un salpullido terrible. Empieza usted, señora Bermúdez. Bueno, yo le voy a contestar. Yo soy víctima, entonces yo le tengo que contestar. Yo llevo esperando que se legisle en frío 15 años, va a ser en mayo. O sea, entonces a mí lo que usted ha dicho yo no lo comparto, yo lo respeto pero no lo comparto, porque yo veo que no legislan ni caliente, ni en frío, ni en templado. Y yo llevo 15 años luchando para que una ley se modifique, que es la ley del menor. En el caso de su hija, en el caso de mi hija fueron 3 menores que fue violada y asesinada en mayo de 2003. Y desde entonces peleando para que alguien despierte y entienda que los menores de hoy no se parecen en nada a los menores de los años 60 y que hay que actuar si no quieres tener en eso un verdadero problema social que causa verdadera alarma, porque los que tenemos hijos menores pues nos ponemos en su lugar. Tantas veces lo he hecho yo, ¿verdad? Es que mi hija realmente es como si fuera menor, porque ya tenía 22 años, pero es como si tuviera 12. Porque el accidente que ¿Me permites, por favor, al hilo de las palabras? Yo no sé si me he explicado bien y si no lo vuelvo a repetir de una manera, porque yo cada vez cuanto más sabes, sabes lo poco que sabes y lo mucho que tienes que aprender. Yo estoy totalmente de acuerdo con que aquel delincuente, que en este caso no tiene reinserción social, se le aplique la ley al máximo, pero dentro de las garantías procesales. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo con personas que han luchado y que venimos luchando, muchos de los que estamos aquí presentes, por una legislación que sea aplicable a la realidad de las personas que sufren. Pero lo que no podemos es ponernos bajo una premisa de donde haya determinadas legislaciones o normativa que se aplique únicamente porque salgan en medios de comunicación determinadas cuestiones.
Eso es lo que yo quiero dar a entender desde el punto de vista de que nadie puede estar a favor de que una persona que casi no llega a ser persona, no se le aplique lo que es una prisión revisable, pero evidentemente permanente desde el punto de vista de lo que estamos hablando. Sí, pero habría que romper el mito ese de legislar en caliente, ¿no? Que un poco has querido decir. Pero si es que eso no es un mito, es una realidad. No, pero es que, vamos a ver, hay tantos casos, uno tras otro, y se repiten tanto que es imposible legislar en frío. Entonces nunca podríamos legislar, porque como hay un asesinato tras otro, un año, otro año, cada mes... ¿Cuánto tiempo lleva esta señora luchando por una ley similar? Por eso, ahí lo tienes. Tiempo? Ahí lo tienes. Luego, ¿y por qué no ha salido antes esa ley? 16 años sin encontrar un momento frío para legislar, porque es que durante esos 16 años han estado ocurriendo casos, y si decimos que no podemos legislar en caliente, pero no si legislamos estamos de acuerdo en la legislación, pero lo que yo digo es que no podemos legislar de una manera vehemente. Es decir, hay que legislar de una manera objetiva, teniendo en cuenta al ciudadano y a la ciudadana y a los menores, que ya hablaremos de los menores. Garantías procesales en España tenemos para aburrir, ¿eh? Pero no ser demagógicos desde el punto de vista de intentar llegar a esa solución que sea aplicable para todos sin que nadie salga perjudicado, y ya termino, y que las garantías procesales puedan estar siempre ahí tuteladas. Es una humilde opinión, pero creo que es fundamental. Bien, me gustaría intervenir. Otra vez, buenas noches a todos, a los televidentes. Yo creo que estamos empezando un debate que para mí y para todos nosotros, y sobre todo para la sociedad española, es muy importante, mezclando algunas cuestiones. Primero, tengo que compartir que el gobierno del Partido Popular no está gobernando en caliente, en este caso legislando en caliente. Nosotros, el Partido Popular, en el 2011, en el programa electoral, nos comprometimos con la sociedad española a modificar el Código Penal en este sentido. No fue así, lo hicimos en el 2015, efectivamente. En caliente, con la triste historia que tenemos de atentados terroristas de ETA, con el nuevo tipo de terrorismo yihadista y con todas las desgracias execrables de asesinatos que se están produciendo en menores y no menores, yo creo que en caliente no podemos decir a nadie que se está legislando en caliente. Garantías procesales, yo creo que España, la mujer o no, aquí hay juristas de prestigio, yo soy político, pero aquí hay juristas de prestigio, nadie puede poner en tela de juicio que en España no hay garantías procesales. Yo creo que somos un ejemplo, y estoy convencido de ello, de que lo somos. Y es verdad que la modificación del Código Penal, que se contempló en su día, con 8 casos que luego iré desarrollando uno a uno, se amplían a partir de ayer a 5 casos más, porque la experiencia nos dice, desgraciadamente, que los tenemos que ampliar, pero siempre dentro del marco de la seguridad procesal y de las garantías procesales que tiene que tener aquella persona que presuntamente ha cometido un delito. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, pero quiero recordarles que en muy buena medida los abogados que están en contra de esta prisión permanente revisable, lo que dicen es que ya el Código prevé unas penas muy largas y suficientes, y que esto no es necesario. Vamos a publicidad y luego lo debatimos, que hay personas que todavía no han intervenido. Comienza febrero con nuevas actividades en el Club de Amigos de Intereconomía. Curso de iPad y iPhone, para que nadie pueda decir que no sabe de nuevas tecnologías. Visita cultural al Palacio Real del Pardo. Haremos una visita guiada de la mano del Patrimonio Nacional, que terminará con una comida en el Pardo. Curso de redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para poder estar comunicado con sus familiares, estén cerca o lejos, intercambiar opiniones o colgar fotografías y comentarlas. Conferencia de Santiago Abascal, en la que nos hablará de una España sin representación, y podrán hablar distendidamente con él. También pueden asistir a la conferencia de Juan Ernesto Fluger, titulada Paracuellos, las matanzas que la memoria histórica pretende ocultar. Haremos una cata de vinos de Bodegas García Carrión y probaremos jamón y queso mientras aprendemos. Tampoco se pueden perder un curso práctico de locución en un auténtico estudio de radio. Además, viajamos a Polonia, un viaje organizado para conocer de cerca los lugares que marcaron la vida y la personalidad del Papa Juan Pablo II. Son plazas limitadas, así que reserve ya la suya para no quedarse sin vivir este viaje tan especial. Para más información, solo tienen que llamar al Club de Amigos de Intereconomía 91 616 2464 o escribir a club@intereconomia.eu. Pueden consultar nuestras actividades en la página intereconomia.org/agenda. Como ven, una gran variedad de actividades que no se pueden perder.
Don Marcos García Montes, su turno. Bueno, yo creo que, primero, comprendo a mi amigo Seligrat en el sentido de que los conceptos jurídicos hay veces que chocan frontalmente en el choque de trenes con los conceptos humanos, ¿no? Yo lo que puedo decir es que jurídicamente es un tema resuelto, no admite debate y, de verdad, en cualquier país del mundo hablamos de que quieren quitar la prisión permanente revisable y se ríen de nosotros porque jurídicamente es un tema agotado y resuelto. ¿Por qué motivo? Pues porque Europa, el Tribunal de Derechos Humanos, desde el año 2008 y 2006, en los casos Kafkaris contra Chipre, Dodin contra Francia y muchos más, dijo que la prisión permanente revisable entra y no choca con el artículo 3 del convenio. El artículo 3 dice que las penas tendrán su fin, etcétera. Es decir, que es un tema resuelto. Pero además de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha dicho y lo ha reiterado hasta la saciedad, con la condición siempre de que no sea una pena permanente irreductible, en la terminología de derechos humanos, ahora entramos en lo que ha hecho posteriormente. En la sentencia del caso Kafkaris contra Chipre, alude a que la Comisión Europea de Derechos Humanos, el año 78, años A, en el caso Kotala contra Países Bajos, dijo que era también constitucional. Comisión Europea de Derechos Humanos. Esto pasó, Comisión Europea de Derechos Humanos, es decir, que no lo quebranta ningún derecho humano. Pasó a la Comisión Permanente de la Unión Europea y también lo dijo. Luego es un tema agotado, pero es que España, cuando hay un magnífico libro que es de Alfonso Serrano, de la prisión permanente, muy bien escrito, en el que habla que cuando el Partido Popular publicó y promulgó la ley, el Partido Popular y las Cortes españolas, o sea, los españoles, todos, incluidos los catalanes que no son españoles, que también están ahí votando, en favor o en contra, pues hicieron un dictamen del Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado establece lo mismo que dijo Europa, que siempre que sea una pena proporcional no hay ningún problema. Y además alude a que este tipo de penas, si existe, como en el Código Penal Español, artículo 25, la reinserción de los presos, no tiene ningún problema. El tema es que esto es un tema agotado. Es decir, no podemos estar ahí mismo discutiendo, ni PSOE ni Partido Nacionalista Vasco, por supuesto, nacionalista vasco, pensando en los presos vascos, que le dan muchos votos y mucho dinero, y si no, que me lo diga el presidente, si no es así, porque yo, claro, cuando me acuerdo que Herri Batasuna cobraba de España, lo que llaman el Estado español, un dinero todos los meses, por no ir a las Cortes, por no ir como diputados, y ese dinero a lo mejor se filtraba para comprar armas, no sabemos dónde fue ese dinero, pero era vergonzoso que España pagara a unos sujetos que, aunque fueran elegidos por sus personas, eran sujetos que insultaban a España, que no creían en la Constitución, y ese dinero se perdía. Eso es lamentable. Bien, pues en este caso es un tema que está agotado. Desde el año 78, 2008, se ha dicho, Tribunal de Derechos Humanos, Comisión Europea, Comisión de Derechos Humanos, que es constitucional y que está en la Convención Europea. Luego es que no admite más debate. Y el estatuto de la Corte Penal Internacional, que también lo reconoce. Tú que conoces algunas de las familias afectadas por este tipo de asesinatos, violaciones, de gente joven normalmente, esto de la prisión permanente revisable, ¿les ha sido un bálsamo? Hombre, yo creo que cuando Juan José, persona que creo que está fuera de toda duda, y que creo que dio un estigma a la población española de como una persona de etnia gitana, no perdonó, pero no hizo lo que haría otro, que era públicamente dar la cara, irse por toda España 2 años pagándose ello para conseguir firmas y sobre todo demostrar que no es la ley del talión, que ese hombre cumpliera. Pero hay que sentirlo, es como María del Mar, que yo la quiero mucho. Hay que ponerte en su lugar para que digas, mi hija que tenía una discapacidad, que la pasen con un coche por encima y que la viole, es que eso te deja muerto para toda la vida. Es decir, María del Mar vive, pero está muerta psicológicamente. Y si a esto le sumamos lo más salvaje que yo he visto, hace 1 mes y medio me dio el juez de Jaca el vídeo en el que está declarando el asesino confeso, porque lo ha dicho él, en la que con una frialdad absoluta reconoce que a esta niña, por no hacer los deberes, a las 8 de la mañana la pone a andar sobre piedras. Bueno, si ves la autopsia, da miedo verle que se le vean hasta los huesos. Después de andar durante 3 horas sobre piedras, la somete con una, descalza, con una raqueta antimosquitos eléctrica a electrocución. Y no contento con eso, un calcetín limpio, dice este sujeto, por llamarle de alguna forma, se lo mete en la boca, se lo introduce en la boca y la está pegando 2 horas. La niña llorando, chillando, en presencia de sus primas políticas de 15 años que miraran para otro lado. Con conocimiento de su madre, que ya en su día dijo que sabía que la habían torturado a la niña y la habían pegado. Entonces, todo esto
todo esto unido, es muy difícil que se pueda decir que esta gente no crean en ese tipo de temas, porque el problema que se plantea es que si es revisable, luego hay una comisión con el abogado pendiente en que tendrá que revisarlo. Pero tenemos que ver que esto no es nuevo. Pero fundamentalmente, en Dinamarca, en Holanda, en Alemania, siempre está revisable. Y punto y aparte. Carlos Berber. Yo creo que el tema se ha desenfocado completamente y el Partido Popular en esto ha fallado bastante. A ver, ¿por qué? Cuando ellos aprueban en el año 2015 la introducción de los 8 supuestos, les cuesta vender esos 8 supuestos. Y mi amigo Durán me va a entender muy bien. Los 3 primeros supuestos son asesinatos de niños o deficientes, personas incapacitadas y demás. Segundo es violaciones seguidas de asesinato. Tercero, asesinatos múltiples. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una tipología de personaje muy peligroso, que es el psicópata desalmado o el que padece un trastorno antisocial de la personalidad, que toda la literatura hoy por hoy dice claramente que no tiene ningún tipo de recuperación. Vienen así de fábrica o se hacen así, pero no hay ningún tipo de recuperación. Bob Herr, que era el psicólogo forense que establece el sistema de medición de este tipo de gente, dice claramente que la única forma de que esta gente no sea un peligro es que estén en la cárcel. Porque con el paso del tiempo la pulsión se va aminorando. Pero dejarlos, o sea, el pensar concretamente que esta gente a los 10 años puede volver a la calle y que no pasa nada, pues mira, son bombas andantes. Entonces la cuestión es que el Partido Popular está fracasando en explicar esto. Vamos a ver, hay el señor José Enrique Abuin Gay, que es el supuesto asesino de Sandra Palo, o David o David Obuel, que mató a sus niñas después de hacerlas dormir y demás, y otros tantos otros, pertenecen a una raza de gente muy peligrosa que para esa ha sido creado justamente esta prisión permanente revisable. Y eso no lo están sabiendo vender. Ese es el problema. Efectivamente. Yo quiero profundizar muchísimo en eso porque se nos olvida de la misión que debe tener una pena. Una pena de prisión debe tener 2 misiones. Una, pagar un precio, digamos, a la sociedad, que ahí es donde podemos hablar de lo prolongada que sea la pena. Efectivamente, podemos considerar que sean 20, 25. A mí realmente el tiempo no me importa. Lo que sí que me importa es la segunda función que debe cumplir una pena, que es preparar al individuo para regresar a la sociedad. La sociedad tenemos también esa responsabilidad para con cualquier individuo que sale de la sociedad y que tiene este tipo de conductas asociales y delinque. Es decir, debemos prepararle en prisión para que pueda ser reinsertable. ¿Cómo se llega a poder reinsertarles, a poder darles este tratamiento? Con una prisión permanente revisable, porque si no, no hay otra herramienta en el sistema penal español, en el sistema penitenciario español, no hay otra manera de poder someter... Te voy a puntualizar en un segundo. Todo esto es empírico. Las Cortes trabajan sobre temas empíricos, muy bonito, la ley, pero luego hay que estar a nivel de calle, a nivel de... Efectivamente, se nos olvidan las víctimas. Claro, entonces yo, que hay un estatuto de las víctimas, podrían decirme, hombre, como un abogado está a favor de esto. Yo he hablado en prisión con funcionarios, con presos, con mucha gente, con presos orientados, y me dicen que el preso común está en contra de esto. Y que buena prueba que está en contra de esto es que la ley de la cárcel a esta gente los tienen que tener aislados, no porque se puedan suicidar, sino porque los matan. Me acuerdo hace 7 años que el que asesinó a las ancianas y les quitaba el dinero en Santander, dijo en un programa de televisión que estábamos el doctor García Andrade, mi amigo y yo, que nos iba a matar por hablar mal de él. Bueno, a los 2 días, en la prisión de Topas, en Salamanca, salió a tirar los cubos de la basura 109 puñaladas. Por cierto, fue en Tovejuna, nadie sabe que se las dio, pero murió. Pues a lo mejor, que esta gente en la prisión, evitaríamos eso también, Marcos. En la prisión es el perito, pero que el preso común que está cumpliendo una pena normal no pueden ver ni al violador ni a este tipo de evitaríamos también esa ley carcelaria si sabemos que un preso va a ser sometido a un determinado tratamiento, porque yo no solo pienso en las víctimas que ya lo son. Hay veces que hay que pensar en las víctimas futuras, porque efectivamente, como apuntaba Carlos, hay determinados delincuentes que los criminólogos, cuando les analizamos, los psicólogos, ya sabemos que es prácticamente irrecuperable. Sabemos que va a volver a delinquir, que va a reincidir. Entonces yo ya pienso en las víctimas futuras, en las
futuras víctimas de violación o de asesinato que puede provocar esa persona si no ha recibido el tratamiento adecuado en prisión. Y la única manera de que lo reciba es someterle a una prisión permanente revisable, que no quiere decir que sea de por vida, que si esta persona voluntariamente se somete a estos tratamientos y pone de su voluntad, habrá casos en los que sí que sea recuperable. Claro. Bien, estamos coincidiendo en muchas cosas, pero yo creo que es importante dejar claro alguna cuestión. La primera, la prisión permanente revisable, como bien ha dicho nuestro compañero Montes, es algo que en el marco internacional está contemplado por todos los países más avanzados, con las democracias más antiguas en Europa y en el mundo, ¿vale? Aquí, a partir de ayer, ya no son 8 casos los que se contemplan, sino 13 casos. En Francia, y fue el presidente Mitterrand. No tiene que aprobarlo todavía el Parlamento, ¿no? Bueno, aún no. Digo lo que sé, en el Consejo de Ministros. Bien, el Consejo de Ministros. En Francia fue el presidente Mitterrand, socialista, por cierto, quien lo puso en práctica y funcionamiento. Allí son 26 casos los que se contemplan. En la Alemania creo recordar que son 20, en Italia son 16. Yo creo que tenemos una figura jurídica que nos permite, uno, estar los españoles más tranquilos, dos, que recordemos aún todos más a las víctimas que se lo merecen, que ya han pasado o por atentados, o por asesinatos, o por violaciones de familiares, amigos, o directamente personas que, bueno, pues han podido incluso salvar sus vidas, y estamos garantizando también la garantía procesal que tiene que tener el individuo cuando es una persona de estas características. Y por supuesto que sí, como decías tú anteriormente, la prisión permanente revisable tiene 2 objetivos que hay que reiterar. Primero, la pena, el castigo de lo que ha hecho ese individuo o individua. Y 2, que efectivamente puede ser todavía una persona que después de un periodo determinado pueda reincorporarse a la sociedad. Estamos contemplando que como mínimo estamos hablando de una duración de estar en prisión, y que me corrijan los juristas aquí presentes, de entre 25 y 35 años, antes de ser sometidos a los primeros estudios o valoraciones para poder volver a salir a reinsertarse a la sociedad. Y si no es así, continuarán en la cárcel, que es donde deben estar si no reúnen las condiciones necesarias para ser, permítanme la expresión, un ser humano. Gracias. Totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo, y vuelvo a repetir, en cuanto al tema de que esas personas que no tengan la posibilidad de reinsertarse a la sociedad. Para mí, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de las actuaciones procesales, esa es la clave. Pero no lo digo yo, y perdón por haber dicho antes para mí. Hay un artículo, que es el artículo 25 de la Constitución española, que habla claramente sobre esta cuestión. Por lo tanto, que no se malinterprete en el hecho de legislar en caliente, el hecho de las garantías procesales, no. Es que eso existe y se da por entendido. Pero incluso la propia información del Ministerio de Justicia, y rectifícame si no estoy en ello, habla de esa necesidad por los errores que puedan existir. Por supuesto. Es decir, esa es la clave fundamental que creo que no se ha tocado en este debate. Es evidente que lo que ha dicho mi distinguido, apreciado y estimado y admirado compañero Marcos García Montes, yo lo comparto. Pero ¿qué ocurre de aquellas personas, y por supuesto con la madre de esa barbaridad, de esa salvajada, que haya un error en esas cuestiones? Es que las garantías procesales, por eso hay que ser mínimamente de ellas, no, habrá que extremarlas mucho más. Estoy de acuerdo. Pues eso es lo que me estoy refiriendo. No solamente es que esté de acuerdo yo, que puede ser poco importante, si me permites, es que está de acuerdo, perdón, está de acuerdo el gobierno del Partido Popular. Pero yo ahora, bien, eso está claro. Pero yo como soy apartidista y apartidisto, como he dicho antes, hablo desde mi punto de vista. Bien, entonces, al margen de que esté de acuerdo en un partido o el otro, yo lo que hablo como ciudadano, intento ser, a veces me siento súbdito, ¿sabes? Entonces, desde ese punto de vista hay que tener en cuenta esas posibilidades, porque imaginémonos, es un caso un poco extremista, ¿vale? Pero aquel señor que en este caso que ocurre, está despechado de que la ha dejado su novia y la quiere hacer un asesinato, la quiere matar y la mata con algunas sustancias químicas que ahora se está dilucidando, que por cierto, rectificarme si no es así, yo creo que está pendiente que se resuelva por el Tribunal Constitucional un recurso que se ha realizado al respecto, porque hemos dicho, es verdad que está totalmente establecido por toda la Unión Europea, es necesario lo que es esta prisión permanente revisable, pero todavía tenemos en tribunal. Ya termino, si me permites, vamos, lo que digo, al hilo del recurso constitucional. Simplemente lo que quiero decir es que es evidente que todos estamos de acuerdo en que estas salvajadas no pueden estar una persona que continúe cuando no se reinserta socialmente. Pero tenemos que tener en cuenta esa garantía de la posibilidad de un error, que todos ante una administración de justicia podemos recibir una condena que no sea acertada. Por supuesto. Está claro. María del Mar. Bueno,
Yo no soy jurista, no soy abogada, ni tengo por qué serlo. No falta que te hace muchas veces. Se está hablando mucho de presos. En el caso mío solamente está uno en la cárcel porque tenía 18 años. Yo lo que voy a decir me sigue haciendo mucho daño porque yo no he pasado la fase del duelo, pero a mi hija la raptaron, la golpearon, la violaron, la atropellaron contra un muro y la partieron las piernas, le pasaron el coche más de 15 veces por su cuerpo y con un halo de vida la prendieron fuego. Entonces, hay 3 menores que para mí no han cumplido una condena. ¿Por qué? Porque uno tenía 14 años, otro tenía 16 y otro tenía 17. Estas alimañas, porque yo es que no los quiero ni nombrar, para mí no han cumplido ninguna condena. Porque si se habla de condenas, 4 años en un centro de menores y 8 años que uno de ellos no ha cumplido ni siquiera los 8 años de esa condena, y 3 de libertad vigilada del menor que estuvo por toda la parte de Andalucía delinquiendo, para mí eso no existe. Entonces, el mismo juez que llevaba el caso de mi hija, los 5 años que se impuso en la sentencia de los 2 otros menores de 16 y 17 años, se le puso 5 años de libertad vigilada. Y el mismo juez en mi cara me dijo que él no creía en la libertad vigilada y se la quitó. Entonces yo digo, vale, yo puedo creer en la reinserción, siempre lo he dicho. La gente que me conoce lo sabe. Yo creo en la reinserción, pero de estos menores o estas personas que a lo mejor roban para comer o que te quitan el móvil, pero que no llega más. Pero no puedo creer jamás en la reinserción de un asesino, porque yo a las pruebas me remito de que el menor de todos, que ya ahora tiene 20 y tantos años, está en la cárcel, pero no por el crimen de mi hija, sino por otros delitos. Y ahora, señora Bermúdez, sabemos que hay más de 2 millones de españoles que están en ese mismo pensar que usted tiene, que esto es muy blando, que aquí hay algunos que obtienen salidas penitenciarias y que delinquen cuando y repiten y reinciden cuando pueden, y que algunos otros pues cumplen con la ley, cumplen con la sentencia, tratamiento no reprochable como presos, pero chicola, que vuelven a la sociedad normal, se les activa no sé qué chip y empiezan a violar, a asesinar, o lo que les llevó a la cárcel en su día. Don Marcos. Es que la ley contemplaba un procedimiento contradictorio para la suspensión en el que intervenía el Ministerio Público, el penado que está cumpliendo y su abogado. Pero tiene unos pronósticos. Y es, primero, la autoobservación psiquiátrica, es decir, ese hombre tiene interés o no tiene interés. Segundo, la impresión. Habla el trabajador social y dice cómo está. Tercero, ambiente educativo, familiar y escolar, que es fundamental. Cuarto, área laboral, que quiera trabajar, pero que lo demuestre en prisión. Quinto, proyectos de vida futura, arraigo social, familiar, económico. Y sexto, y lo más importante, familia de origen. Pero hay un punto sociológico que es el fundamental, que es el diagnóstico del estado peligroso. Y es lo que posiblemente en estos violadores que han salido, y digo violadores porque están condenados, y han vuelto a violar, ha fallado la administración penitenciaria. Y es, primero, egocentrismo. Soy el único del mundo. Segundo, arrepentirse. Y es que el violador cree que no ha hecho nada. Tercero, capacidad criminal, absoluta. Cuarto, la habilidad, todos sabemos qué es. Y quinto, agresividad. Entonces, esto es lo que en un pronóstico normal a una persona que quiera reinsertarse con todas las garantías se le aplica. Pero tengo muchas dudas que se le aplica a estos que han vuelto a violar. Claro, tengo muchas dudas y además le voy a añadir una duda más. Los centros penitenciarios. No es que yo me lo invente, pero aquí hay un centro penitenciario en el que 3 facultativos firman la defunción de un preso que luego, cuando le van a practicar la autopsia, revive. No digo más, ahí lo dejo. Pero si esto queda en manos de uno de esos facultativos, le venden vaca por burro y mulo por oveja. Los centros funcionan bien. Yo estoy convencido que la Junta de Tratamiento funcionan bien. Sí. El problema es que esa Junta, que está normada muy bien y muy bien estructurada, está en manos de personas. Y yo he visto chicos que tenían derecho a salir, que el psicólogo los ha cortocircuitado y han terminado de salir 5 años cuando estaban bien. Y al revés. Y que los psicólogos han dado un proyecto de bondad que realmente no se correspondía con la realidad. Entonces, lo que hace falta es lo que se hace ahora. Que lo que diga la Junta de Tratamiento, la Administración Penitenciaria, pasa por el fiscal, por el abogado y por la propio penado. Y el juez va a ver al penado y se le ve rápido cómo van los tiros. Además de toda su vida penitenciaria. Claro, ¿qué ha hecho? Pero al final de su condena, al final de cuando cumple su pena, esa persona, independientemente de lo que diga la Junta de Tratamiento,
ha cumplido su pena y va a salir a la calle. Claro. Y en muchos casos, como sabemos, la Junta de Tratamiento, cuando se prepara la salida de prisión de esta persona, la Junta de Tratamiento avisa de la peligrosidad de esta persona, avisa de las grandes posibilidades de y ahora se pueden aplicar medidas de seguridad. Y efectivamente, así es, no se equivocan. Ocurre. ¿Qué es lo que ocurriría con la prisión permanente revisable? Pues que en tanto la Junta de Tratamiento no diga que esa persona está preparada para reinsertarse en la sociedad, no saldría, con lo cual tendríamos a nuestros hijos y a nuestras hijas protegidos de estos lobos que ellos mismos muchas veces reconocen que lo son y no pueden evitarlo, porque hay violadores o psicópatas que ellos mismos saben que no lo pueden evitar. Pero esas son las que tienen. Esa garantía procesal es muy importante y la tenemos que poner en valor. Claro, porque si vemos los distintos países, vemos los distintos países de Europa, podemos observar que hay distintas garantías en cuanto a la actuación a llevar a cabo que acabas de comentar anteriormente. Si vamos a Alemania, Noruega, Dinamarca, es distinto. Y por eso a veces las condenas o cumplimientos de las mismas pueden ser distintos según sea un país o sea en otro. De todas formas, termine usted, señor Durán. Pero es que esto además quería remarcar la tercera misión que tienen este tipo de penas, que es la misión ejemplarizante. Este tipo de penas podrían servir de ejemplo a tantos menores. Estamos viendo menores de 12 y 14 años que violan a menores de 9. Menores que asesinan a un matrimonio para robarles. Esto también tendría esa otra función social y sociológica. Sería ejemplarizante para saber que si yo sigo por ese mal camino, puedo acabar en una condena permanente revisable. Entonces, cuando yo tengo una determinada edad, me lo tengo que hacer mirar, Carlos. Ni lo piensas, Javier. Hay una cosa que es importante. Primero de todo, el debate que estamos teniendo en estos momentos es un debate, en cierto modo, artificial, que viene dado por la debilidad del Partido Popular en el Parlamento. ¿Por qué? 2016 aprueban la reforma. En 2015 aprueba la reforma, en el 2016 ganan por ciento, la segunda legislatura ganan por 137 diputados. Bien, había que dar un correctivo al Partido Popular y el correctivo se le da justamente a través de una propuesta del PNV apoyada por el PSOE, por Podemos y con la abstención de Ciudadanos. Vale, entonces pasa el tiempo, evidentemente en el Parlamento la cosa se va congelando y ocurre el tema de Diana Quer. El tema de Diana Quer, el descubrimiento del cadáver, el movimiento de los padres, junto contigo, pidiendo evidentemente que se mantenga la prisión permanente revisable, lleva al Partido Popular ahora a hacer la siguiente apuesta, que es no solamente estos 8, sino 3 o 4 más que vamos a colocar, sabiendo perfectamente que eso no va a salir porque no tienen mayoría en el Parlamento. Pero sí asegura justamente el crear el estado de opinión fundamental para que permanezca la reforma de 2015, que ese es el objetivo final. Vale, pero es que si el problema que hay con esta reforma de 2015 es que todo el mundo habla de ella, pero ninguno la ha leído. Y vamos a hacer una referencia muy clara. En la ley, por ejemplo, no está contemplado, pero puede estar previsto justamente a esta gente darles permiso de salida a los 8 años. A los 8 años, ¿eh? A los 8 años. En el tercer grado... Que es lo más bajo de Europa. Es la normalidad. El más bajo de Europa. La normalidad. Bien, el tercer grado, normalmente en un delito como este, se suele dar a los 15 años. En el caso de la prisión permanente revisable para este tipo de casos, como el de tu hija, puede ser de 18 a 22 años. Es decir, que le pueden dar el tercer grado antes. Y luego después la revisión es a partir de los 25. Quiere decir, que quien piense que esto es muy duro y que solamente van a estar en la cárcel hasta los 25 años, no es cierto, porque la ley te permite justamente, pues eso, permisos antes y el tercer grado mucho antes. Sí, simplemente una pequeña matización. Yo pediría que la justicia no sea ejemplarizante, sino que sea justa. Y además ejemplarizante. Marcos. Ahí estoy de acuerdo. Bueno, solamente la pena... Perdón, María del Mar, la pena es un segundito, y sabes que te quiero muchísimo. La pena tiene dos fines. La prevención especial, que es la de que el delincuente o el penado sea consciente de haber cometido un delito, se arrepienta y quiera cumplir con su deuda con la sociedad y volver a la sociedad rehabilitado, y la general, que es la sociedad. Pero recordemos, porque claro, el problema de la prisión permanente es que el Partido Popular, que tiene un gabinete de comunicación, y yo soy apolítico bastante deficiente, porque ha hecho lo mejor para España y parece que ha hecho lo peor, y luego vienen los políglotas esos raros por ahí diciendo barbaridades. Bien, pues en este caso la prisión permanente revisable no tiene nada que ver con la del Código Penal de 1822, que era trabajos perpetuos por toda su vida, ni la cadena perpetua, es revisable, pero solamente a nivel casi pintoresco diré.
En Irlanda, 7 años, se revisa. 10 en Bélgica y Finlandia, 12 en Dinamarca, 15 en Austria, Suiza y Alemania, 20 en Grecia, 22 en Francia y en Italia. No hay prisión permanente revisable en Corea del Norte, que te cortan el cuello, ni en Cuba, ni tal, pero hablamos de democracias serias. Ni en Venezuela. Entonces, ni en Venezuela. Por cierto, hoy el Tribunal Penal Internacional ha emitido una demanda contra el Maduro y estos próceres de este país. Entonces, lo que tenemos que hacer es un estudio serio de que en los países de la órbita occidental es una institución que está revisada por Comité de Derechos Humanos, si viola la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Roma de 1950, y está todo en orden. Entonces, a partir de aquí empezamos a hablar. Pues chico, a algunos le salen salpullidos, así que sacas la palabreja. Solamente quería decirle que estoy totalmente de acuerdo con usted con el tema que ha dicho de una justicia justa. Para nada hemos dicho, ninguna víctima al día de hoy que yo conozca haya dicho que tenemos un halo de venganza. Jamás en la vida se ha hablado de venganza, sino de una justicia digna. Yo hablo, en mi caso, no se le hizo justicia a mi hija. ¿Verdad? Bien, gracias. Tenía que decir al hilo de lo que tú has comentado antes, que hay que tirar de las orejas al gobierno del Partido Popular. Pues quizás sí, se nos tenga que tirar de las orejas en algunas cuestiones. No vender. En algunas saberlo vender. Sí, pero si esto, lo ha reconocido el presidente. Has hecho un comentario muy acertado y que comparto. En la vida, no en el ámbito político, en cualquier actividad, hay que hacer una cosa, pero si no sabes venderla o no la vendes bien, sirve para poco e incluso muchas veces para nada. Pero, repito, en este tema, aunque se nos tire de las orejas, habrá que tirar más de las orejas por su falta de responsabilidad social a los partidos de la oposición. ¿Por qué? Lo que no puede ser es que el Partido Popular, con coherencia jurídica, como aquí queda de manifiesto, con coherencia humanitaria, por encima de la jurídica. Y con el Consejo de Estado de la mano. Y con el Consejo de Estado de la mano, en su día aprueba una ley, ahora se amplíen los casos y tengamos partidos de la oposición tan irresponsables como al menos dos, el Partido Socialista y Ciudadanos. Ambos, cuando estuvieron negociando para intentar la investidura de Pedro Sánchez, en uno de los puntos de aquel documento que firmaron, y lo pongo así para que lo vean los televidentes, era la derogación inmediata de la prisión permanente revisable. Ciudadanos, ha dicho. Esto lo firmó el Partido Socialista y Ciudadanos. Lo firmaron. Con el abrazo de Vergara de la mano aquí. Lo firmaron. Pero es que, ahora voy a decir aquí la evolución de la nueva política y de ese líder carismático, entre comillas, que Ciudadanos, que es un perjuicio serio, ya no para un gobierno de futuro, sino para un gobierno de bienestar y de seguridad para todos los españoles. Este es el cambio de opinión y la evolución que ha tenido el señor Rivera de Ciudadanos, que perjudica tanto a esta ley y a los españoles como a otras. En 2016 apostaba por la derogación, en 2017 por la abstención, y ahora él sí, Ciudadanos sí, al hilo de lo que tú decías, de ese calentón que puede haber habido, entre comillas, por los desgraciados casos que estamos viviendo, pide que se endurezca más la prisión permanente revisable. ¿Pero sabes lo más grave de todo esto? ¿Qué es lo grave de esta situación? Que son estos partidos los que pueden impedir, y lo apuntabas con buen criterio anteriormente, que estos casos que queremos incorporar a la ley se puedan llevar adelante por la composición del hemiciclo. Lo más y grave, cuidado, ni han respetado tan siquiera lo que tiene que decir el Tribunal Constitucional al respecto, que no ha contestado y han pasado ya una serie de años. Para mí lo Esto más sí grave... que me parece una inmoralidad del Partido Socialista y de Ciudadanos. A ellos sí, no nosotros en este programa, que también, sino los españoles les tienen que tirar de las orejas. Berzal, que bien sabe hacer usted el camarero. ¿Sabe lo que es hacer el camarero? Dígamelo. No mirar al cliente. El cliente, hombre... A ver, que vamos a publicidad, sea breve. Lo más lacerante, humillante, miserable, execrable, etcétera, etcétera, es que estamos escuchando en algunos medios de comunicación que a Sandra Palo, su madre que está aquí, que en paz descanse, que a Nayara, que a Diana de Quer, a sus padres le están diciendo que son oportunistas. O sea, oportunismo a una persona que le mata a su hija. Usted es miserable. Eso es indigno. Pues sí, señor. Nos vamos ahora sí a publicidad. Serán apenas unos minutos y volvemos enseguida. Bueno, en la pausa me rondaba a mí
que no ha quedado suficientemente claro eso que decía antes Marcos García Montes. ¿Quién dice que las familias se están aprovechando del momento? ¿Quién y por qué dicen eso? A mí ayer me llamó Juan José Cortés, el padre de Mariluz, y me dijo que había aparecido en un medio de comunicación como que se estaban aprovechando, que le ponían verde. Pero yo creo que hay un tema que es intocable y que es innegociable. Y es que las víctimas pasan un dolor que es inimaginable. Es decir, María del Mar todavía sigue con el duelo permanente y se acuesta y se levanta con él. Entonces, eso que me pone el vello de punta, eso no es cuestionable. Usted me podrá discutir si es constitucional, si es más avanzado, si usted es mucho más moderno que yo, más progresista, lo que usted quiera. Pero, por favor, no me toque a una madre que le han matado a la hija, le han pasado por encima con un coche y le han fracturado las piernas, porque usted ni lo sufre y si la toca, es usted por lo menos un insensible. Pues aún hay algo peor, que es esa teoría que dice, como es un afectado no puede opinar. Que eso está mucho en la ralea de lo que tenemos hoy en España, ¿eh? Sí, sí, de hecho muchas veces se nos dice que somos muy televisivos y demás, pero claro, nos dejan dos opciones los asesinos, o sea, o te quedas en tu casa y te mueres de pena, o sales a la calle a luchar por los derechos de tu hija que fueron vulnerados. También quiero decir que yo entregué 1.200.000 firmas en el 2005, Antonio del Castillo entregó 2 millones y pico, creo que Juan José entregó otros 2 millones y pico de euros, y más otros 2 millones que llevamos ahora de lo de la prisión. Entonces estamos hablando de muchos millones de personas que están firmando. Entre ellas habrá víctimas y no habrá víctimas, pero si han firmado es porque quieren que esto no vuelva a ocurrir. Y además les puedo decir una cosa. Yo la entrevisto a usted desde hace 12 años, 13 sí. O yo qué sé, muchos años. Sí. Y siempre la he oído decir algo. A mí lo que me importa es que esto no vuelva a pasar. Efectivamente. Que ese es el impulso humano y motor de todos los que ya saben que lo suyo no tiene remedio. La tragedia de esta mujer no la arregla nadie. No hay ley permanente de nada que la consuele. No le va a dar ningún consuelo. Entiéndanlo bien, no le va a dar ningún consuelo. Ahora bien, es lógico que sienta el impulso humano de decir, vamos a ayudar al punto de lo que sea posible para que esto no vuelva a doler a otra familia como la nuestra. María del Mar, Juan José Cortés, Juan Carlos de Quer, no actúan desde el odio, de la venganza y el resentimiento. Quieren que esto no vuelva a ocurrir y que no haya un padre o una madre más que tenga que pasar por este calvario. Mira, hace poco así, Juan Carlos Quer comentaba hace poco, no soy yo, no estoy hablando yo, es mi hija a través de mí, la que me da la fuerza es ella, y lo único que pretendía era que el dolor que ellos tienen ahora y que esa fuerza que le manda a su hija a lo mejor sirva para que esto no le ocurra a ningún padre más. Eso sería un gran resarcimiento para muchas víctimas. Es que a mí me levanta a mi hija todos los días. Pensar lo que le ha ocurrido a mi hija, la fuerza que me ha dado y lo que yo he hecho ha servido para que esto no vuelva a ocurrir. Diputado Berzal, y le digo más, tampoco entiendo los que acusan al PP de que están utilizando todo esto para parar no sé qué sangría de votos. No, mire usted, esto no da votos. Ni los da ni los quita. Claro, porque visto al revés, ¿qué significaría? Que aflojar las cuerdas de esta prisión permanente que solo se ha aplicado una vez, entonces haría perder votos, ¿no? Pues mire, ahí está la oposición como loca, dedicada a ese empeño. En fin, un disparate. La oposición que tenemos ahora en España, concretamente en Madrid también, y luego contaré lo que nos ha pasado en la Asamblea de Madrid, es una oposición que es, con este tema, hipócrita, oportunista y desleal. Electoralista. ¿Perdón? Y electoralista. Y electoralista, por eso por supuesto. Desleal con las víctimas y con todos los españoles. Aquí estamos hablando de algo muy serio, de lo que tendríamos que hacer poca política y mucha legislación. Y en ese sentido estoy convencido y además muy disgustado con la actitud de partidos como Partido Socialista y Ciudadanos. No meto a Podemos en este tema, de los cuales me espero entre poco y nada, en esto y en cualquier otra cuestión. Ciudadanos solamente intenta buscar la fotografía para ganar votos. Y el Partido Socialista se contradice un día sí y otro también con este tema y con cualquiera. Pero antes decía la madre de Sandra que no se escucha a las víctimas o que os acusan de que salé mucho en televisión. Bienvenido sea que salgáis en televisión. Y sí que escuchamos a las víctimas, por lo menos el Partido Popular, entonces, hoy y después. Y de hecho no solamente a las víctimas, sino a la sociedad. El 80% de los españoles estamos de acuerdo con la prisión permanente revisable.
Es una realidad. Lo dicen las encuestas de los medios de comunicación y lo dicen las encuestas que hacemos los diferentes partidos políticos. Recuerdo una de ABC que hablaba de 8 de 10. Puedo decir que el mundo, la última, con perdón, como usted citaba ABC, yo cito el mundo, el 80% de los españoles. ¿Por qué no llegamos a esta realidad, a esta necesidad que tenemos, las víctimas y todos en general? ¿Para qué? ¿Para ganar votos? Pues no, esa es una política cutre, ruin y poco seria, indigna de cualquier responsable político. En esa trampa no vamos a caer el Partido Popular. En la Asamblea de Madrid, Cristina Cifuentes, nuestra presidenta, la de todos los madrileños, la que nos han votado y los que no nos han votado, intentamos en un pleno monográfico, hace 2 semanas, no hace tanto tiempo, poner una enmienda para tratar una PNL, una proposición no de ley, en relación con el menor, y lo importante que sería apoyar que esta ley siga en vigor y se contemplase en otros casos. ¿Por qué no salió? Porque Ciudadanos se sumó a Podemos y al Partido Socialista para que ni tan siquiera pudiéramos tratar esa cuestión en un pleno de menores e infancia. De menores e infancia. Eso es indigno, de verdad. O sea, podríamos discutir los políticos desde nuestro antagonismo o no de cuestiones ideológicas y programáticas de otras materias. Pero en esto, que tiene que imperar el sentido común, me parece mezquino. Me parece mezquino, y luego me disculpen las personas que nos escuchan y nos están viendo, que son muchas, las palabras que estoy utilizando, pero me indigna como ser humano. Hay una explicación a todo esto. Vamos a ver, ¿por qué se está en contra de la prisión permanente revisable? Yo creo que son los ecos de Rousseau en la historia. Es decir, el criminal es criminal porque la sociedad le ha convertido en criminal. Por lo tanto, ¿quién es responsable de que esta gente sea como es? La sociedad. Por lo tanto, no puede ser más duro, no puede ser cruel con esa persona y, por supuesto, tienes que llevarle al hospital de recuperación, que son las prisiones. Pero es que estamos hablando de un tipo de persona, de un perfil de persona que, de acuerdo con los especialistas más especializados del mundo, si me permite la expresión, te dicen que la posibilidad de recuperación es mínima. Y en ese sentido, la prisión permanente revisable para este tipo de gente, el 2015 por parte del Partido Popular fue un acierto. Y sigo diciéndolo, es un acierlo. Pero qué mal lo venden ustedes. O sea, de verdad. Bueno, pues espero que lo estemos vendiendo mejor y que mi presencia que sirva para algo también. El abuelo de Marta del Castillo tuvo que chuparse una sesión en el Parlamento de Andalucía en la que pues, la oposición y el poder y la oposición mezclados y todos como un solo hombre a intentar tumbar esta medida de la prisión permanente revisable, lo que le tuvo que doler al pobre abuelo. Bueno, quiero que escuchemos a 2 padres más que en el fondo son los que conocen como ese sentir interno de las familias en las que toca esta China, cómo nos podría tocar a cualquiera de las familias de cualquier lugar de España, porque esto no distingue de nada, ni del lugar, ni de posición social, ni de si eres rubio, moreno o eres de apellido no sé qué. Esto es así. El primero, Juan Carlos Quer, el padre de Diana Quer, y el segundo, Juan José Cortés, el padre de Mariluz. Van a ser capaces estos responsables políticos de conseguir un consenso. No queremos más violadores, asesinos, criminales que no estén reinsertados. Otra cosa sin ti. Bueno, esto es lo que dicen estos señores y hay que ser humanamente comprensivos con ellos y hay que entender que no era normal ni medio normal ese planteamiento que hacía nuestro sistema jurídico de decir, bueno, oye, nada, pues, en fin, bueno, sí, pero por aquí entran, por allí salen, una vez salen ya no son mi problema, que en el fondo es lo que deriva de buena parte de lo que el callo de la sociedad española ha tenido que soportar. Y hoy estamos a piñón fijo con ustedes, con las familias de las víctimas, porque otra cosa sería ser un canalla. Sobre todo por eso. Y allá el que decida pues estar en contra por otro tipo de razones. Dice, oiga, es que las penas ya que tiene el Código Penal son lo suficientemente duras. Bueno, ¿importa algo que sean un poquito más? Es que es discutible. No se endurecen porque no se amplían. Se da, lo comentaba antes Carlos,
se da la posibilidad de salir incluso Pues antes. entonces aún peor, Javier. Entonces, ¿estamos en contra porque quien propuso la medida es el PP? Pues yo creo que sí, que es un tema político, porque no se ha analizado, pues qué bien, así avanzan los se evalúa países. lo que comentábamos antes. ¿Cuál es la misión principal que debe tener la pena? La reinserción del individuo a la sociedad. Y ese individuo será reinsertable siempre que tenga un tratamiento adecuado. Y siempre que esas juntas de tratamiento de las prisiones... Estos, Javier, no tienen mucho tratamiento. Bueno, depende. Mira, yo ayer escuchaba unas declaraciones de un miembro de un sindicato mayoritario en prisiones que no me gustaron porque decía que el sistema penitenciario español no estaba preparado para esto. Y yo estoy totalmente en contra porque creo que en las prisiones hay unos profesionales estupendos que están muy bien preparados para evaluar la posible criminalidad de una persona. Y efectivamente, como tú dices, Carlos, si estamos ante un criminal, un violador, un asesino, un psicópata, que no es reinsertable, pues mire usted, que no salga. ¿Te acuerdas de Chimo Fernández? Perdón, ¿te acuerdas de Sí, Chimo Fernández? claro. Chimo Fernández era un violador, le condenaron. El violador de Castellón. Y el tipo volvió a salir y mató a 4. Sí, efectivamente. Es decir, vamos a ver. Hay una docena de casos muy claros de permisos aprovechados para volver a reincidir, de cumplimientos. Por eso no debemos decir que es un endurecimiento de las penas. Naturalmente porque aquel que, por ejemplo, como comentabas antes, aquel que en un momento determinado comete un error, asesina a su novia, no sé cuánto, no sé qué, esa persona no es un psicópata, no es un asesino frío. Normal. Esa persona va a ser reinsertable, esa persona va a poder cumplir una pena para pagar su delito y va a salir a la calle. Ahora bien, aquellos otros de los que estamos hablando, que son un peligro público realmente, esas personas es mejor que no salgan a la calle. La maldad no es una enfermedad, hay que dejarlo de claro. La maldad es una enfermedad. Yo comparto radicalmente las palabras de don Carlos Belver, persona a la que hace muchísimos años que conozco y sabe que le quiero muchísimo y le admiro. Pero evidentemente no son reinsertables. Esas personas tienen que estar con esa prisión permanente revisable, que tampoco son penas ni condenas más allá de las que establecen distintos países de Europa. Que no se están Pero implementando. partimos de las palabras que yo no me debí explicar bien, o ahora intentaré aclararlo, explicarme mejor, y es que muchas de las oposiciones que hay son por cuestiones políticas, por el calentamiento, el partidismo, la situación de obtener más o menos votos y la oportunidad política, porque creo que esta legislación de prisión permanente revisable resulta necesaria para la sociedad y para los ciudadanos. Pero hay que ser, desde ese punto de vista, darnos cuenta del porqué la oposición de determinadas partes, del porqué de las garantías que deben de existir, de la seguridad que tiene que darse y de que no todo el monte es orégano. Y esas personas que no tienen reinserción, la ley tiene que ser durísima con ella, dentro de esas garantías de que no haya esos errores que puedan pagar justos por pecadores. Pero mira, hablando de votos, todos debemos votar en favor de la prisión permanente revisable porque no tenemos que mirar a las víctimas que hay. Lo que tenemos que mirar es que todos podemos convertirnos en víctimas en cualquier momento. En las víctimas, en tenemos el hijos, futuro, tenemos hijas, en todo, una garantía absoluta. Esposas, podemos recibirlo contra nosotros mismos. Y en esa garantía absoluta, es decir, cualquier persona podemos ser una víctima. Hay que mirarlo en todo y en esa garantía absoluta hay que mirarlo igualmente en que no haya errores, repito, que salgan justos por pecadores. Yo a todas estas personas que creo que esto no es una cosa que las víctimas tenemos el antojo de decir no, queremos que la prisión permanente sea que sí, porque sí, no. Yo a estas personas que se están negando a que esto salga adelante, les diría que por un segundo, ya no digo un minuto, un segundo se pusieran en la piel de nosotros. Porque nosotros nos hemos quedado para defender los derechos de nuestros hijos. Ellos ya no se pueden defender. Ellos de donde están no pueden salir. Pero los derechos yo hasta el día de hoy los he visto para los asesinos. Porque cuando se hizo la doctrina Parot, iban a salir los terroristas. ¿Por qué dejaron salir a los violadores? Que salieron muchísimos. No uno, salieron muchos. Y todos han reincidido. No hay ni uno que no haya reincidido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro. ¿Y qué aprendió la sociedad española de aquella experiencia? ¿Y qué aprendieron las fuerzas políticas de aquella experiencia? A mí se me antoja que muy poco, ¿verdad? Yo tengo que decir lo siguiente. Has mencionado la doctrina Parot. Aquí hay un culpable, políticamente hablando, que es el Partido Socialista. Porque fue el Partido Socialista, una magistrada, que conocerán aquí las personas que tienen pues, su experiencia jurídica, mayor conocimiento
de estos temas la que llevó a Europa la posibilidad de que se derogara la doctrina Parot. La doctrina Parot se estaba aplicando. El Partido Popular la estaba aplicando. Los gobiernos del Partido Popular lucharon por aplicarla y no salía un terrorista de la cárcel. Cuando se tumbó la doctrina Parot, no por culpa del Partido Popular, sí del Partido Socialista, los terroristas, tristemente e injustamente, salieron a la calle. Sí, pero perdona que te corte. Después que yo no me haya leído los 12 libros que tengo de la doctrina Parot. La doctrina Parot ha sido públicamente otra cosa mal vendida. La doctrina Parot no decía que los terroristas salgan a la calle. Decía que no se podía aplicar la ley con retroactividad, porque lo dice la ley. Nulo un crimen, una pena, sin la ley estricta, etc. No hay crimen sin ley anterior. Entonces, se aplicaba de forma retroactiva, y eso es lo que Estrasburgo dijo, como no puede ser de otro modo, que era ilegal. Pero eso fue a lo mejor un fallo de los legislativos. Pero la ley penal siempre es retroactiva en cuanto a favorecer al reo. El caso es que se estaba aplicando y hasta que el Partido Socialista no lo llevó a Estrasburgo, no salía nadie de la cárcel. Eso es una realidad. Perdón. Luego, decías anteriormente, y comparto contigo, garantías procesales, lo comparto yo y lo comparte cualquiera que no sea político, todas. Comparto contigo también, verdaderos profesionales, funcionarios en justicia, magistrados, fiscales, funcionarios de prisiones, los mejores, seguro. Pero tengo que decir y reiterar que de una cuestión de esta no hay que hacer política ni demagogia para ganar votos. De una cuestión tan importante como esta, todos los partidos políticos democráticos tenemos que estar a favor. Y tenemos que ir adoptando medidas en el tiempo, no por calentamiento, para ir ampliando los casos contemplados para aplicar el concepto de prisión permanente. Berbel, quiero que veamos juntos a Catalá, a ver cómo lo vende esta ampliación de ayer del Consejo de Ministros. A ver qué te parece. Vamos a verlo. Y el proyecto de ley que hoy el Gobierno ha aprobado incorpora en números agregados como 4 líneas de nuevos delitos cuya incorporación a la prisión permanente revisable consideramos que es razonable. En primer lugar, el asesinato con obstrucción de la recuperación del cadáver a los familiares. En segundo lugar, también el asesinato después de un secuestro. Luego también hay otros tipos delictivos muy graves contra la indemnidad sexual. Lo que podríamos llamar de un violador en serie, una persona que hubiese sido condenado con anterioridad por 2 delitos de violación, las agresiones sexuales contra menores que hubiesen estado privados de libertad durante un periodo largo de tiempo o que hubiesen estado sometidos a sufrimientos físicos, sufrimientos mentales o cualquier otro atentado contra su integridad moral. Y por último, aquellos que cometan asesinatos utilizando la liberación de elementos radiactivos o de energía nuclear, incendios o estragos sobre las infraestructuras críticas. He visto tíos que ponían más entusiasmo leyendo las guerras de César, las Galias, etc. No, entusiasmo, vamos, es de un poder explicativo, poder explicativo que parece que está leyendo el BOE. Me tiene que dejar intervenir. A ver, lo que pasa es que hay una cosa muy clara. Vamos a ver, esta aprobación de estos supuestos que tenían que haberla hecho en 2015, que tenían 187 diputados y hoy no. Es simplemente una cortina de humo, porque en la próxima semana, el día 13, está previsto justamente la votación de una proposición no de ley para congelar, para de alguna forma contrarrestar la proposición de ley del PNV que apoya el Partido Socialista y Podemos. Entonces, y Ciudadanos. Y Ciudadanos ahora. Entonces, con el tsunami que justamente y compañía, y Kerr y compañía han levantado esos 2 millones de votos, con justamente esto que estamos hablando aquí, la creación del Estado de opinión y demás, lo que el Partido Popular intenta, que también es un movimiento lícito, es contrarrestar justamente lo que intenta hacer el Partido Socialista, el PNV y compañía, y dejar las cosas como son. ¿Por qué ¿cómo se van a quedar las cosas? Casi con toda seguridad, como están. Porque evidentemente esto quita votos también. Es decir, cuando vienen personas, cuando viene Juan Carlos Quer o Juan José Cortés, cualquiera, tú misma, y explicas tu dolor, vamos, lo imposible es que la persona que se esté viendo a través de la televisión no tenga empatía contigo, no se identifique contigo. Por lo tanto, esto es evidentemente un movimiento de ajedrez en el que al final del camino va a quedar las cosas como están. Y me parece que bien.
Bueno, permítanme, al otro lado del hilo telefónico nos acompaña don Antonio del Castillo. Muy buenas noches, don Antonio. Hola, buenas noches. ¿Cómo saluda su familia esta ampliación de los supuestos que se pueden aplicar a eso que se llama la prisión permanente revisable? Bueno, realmente a nosotros esto, pues, como usted sabe, nos llega tarde, pero lo que estamos luchando no es para nosotros ya en sí, ¿no? Esto es para que asesinos como el de Diana Quer u otros asesinos que están cogiendo la costumbre de esconder los cuerpos, y sabéis que la policía, como no sea muy hábil, no le puede sacar el paradero del cuerpo, y es una escapatoria que tienen. Y entonces, pues nosotros acogemos bien todas estas medidas. Que no son retroactivas, que a ustedes no les benefician, pero que ustedes, para que eso no le vuelva a pasar a ninguna otra familia en España, las aplauden. Sí, es así, sí, por ¿no? supuesto. Bueno, y esos 2 millones, más de 2 millones, casi 2.200.000 votos, que una vez más se vuelven a poner en marcha, de ciudadanos españoles que están con ustedes y con la causa de que pues el asesino, que es completamente asocial y que no se puede cambiar por formatear de nuevo de otra manera, se quede en la cárcel como prevención para que no reincida en el delito. Esto me lo va a contar. ¿Cómo lo vive su familia? Bueno, verá, es que esto realmente es así. Estamos cansados de ver que gente que no se ha resocializado en la cárcel, pues están saliendo y están cometiendo las mismas violaciones y los mismos crímenes. Y bueno, yo creo que hay que acabar con este tipo de lacras. Estas personas, yo comprendo que tienen derecho a reinsertarse, pero si no hacen nada a favor de ello, es que es una amenaza puesta en la calle. Entonces yo creo, bueno, yo sigo teniendo 2 hijas más y me preocupa este tipo de cosas. Naturalmente que sí. Por cierto que al abuelo le supuso muy duro, imagino, estar sentado en la tribuna del Parlamento andaluz viendo cómo las fuerzas políticas allí generaban, destilaban un esfuerzo más para acabar con esa formulación de la prisión permanente revisable. ¿Cómo está? Bueno, mi suegro yo creo que ya está acostumbrado a este tipo de cosas, y aquí lo que realmente ocurre es que los diputados no pueden votar en conciencia. Están en una disciplina de partido y el líder, como el líder no esté convencido de que esto es necesario, pues siguen esa misma disciplina de partido. Eso lo dice usted porque por lo bajín y cuando no les ven las cámaras les llegan ese tipo de mensajes a la familia. A ver, yo me he encontrado en estos 9 años con muchos votantes de Izquierda Unida, de Podemos, de Ciudadanos, y están a favor. De hecho, las encuestas lo dicen. No hay ningún partido en concreto que tenga el 80% del apoyo de la ciudadanía. Ese 80% es de todos los partidos, y ellos lo saben. Lo que es que ya les digo que aquí son los líderes políticos, por política o por no sé por qué motivo, es que no lo llevan a entender, porque es algo que lo está pidiendo la ciudadanía y ellos están ahí porque nosotros lo hemos puesto ahí. No quieren adoptar esta medida. Don Antonio, por último, ¿cómo están las investigaciones para localizar los restos de su hija? ¿Hay alguna novedad? ¿Está trabajando la policía en ello? ¿No? ¿Cómo está la cosa? Pues mire usted, me puede preguntar de todo, pero de eso sinceramente le digo que ni nadie se ha puesto en contacto conmigo, ni la policía me ha dicho nada, ni sé nada de ellos. Bueno, pues ya me disculpará. Don Antonio del Castillo, muchísimas gracias, buenas noches a usted y a su familia. Les mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Muchas desde gracias. El estudio de Intereconomía Televisión. Marcos. Bueno, yo he visto salir a este sujeto custodiado por la policía y salía en actitud desafiante, chulesca, prepotente. No han pedido perdón, porque aunque sea insincero el perdón, por lo menos está ahí, ¿no? Entonces me gustaría que uno de estos violadores, asesinos, etcétera, por lo menos pidiera perdón de algo, ¿no? Hemos visto a la madre de este elemento que asesinó, porque lo ha reconocido, a Diana de Quer, luego entraríamos, y su mujer tiene que ver, no, que es un tema de un debate muy largo, porque no nos chupamos el dedo. José Enrique Abuin. Sí, señor. De este sujeto, pues la madre, la pobrecita llorando, la hermana llorando, etcétera, cosas auténticamente lamentables, por la misma razón
que la mujer ahora se arrepiente de que en su día violara a su hermana con 17 años. Hombre, si usted en su día le apoyó, faltó a la verdad. Entonces, esto unido a un menor de 9 años que en un pueblo de la sierra de Cazorla ha sido violado por 3 niños, de 2 chicos vascos que matan a 2 ancianos tal. Yo creo que aquí tenemos que hacer un análisis sociológico. ¿Qué está pasando en España para que los menores estén en una situación de impunidad? Y yo diría, ¿los jueguecitos que matan personas tienen que estar permitidos? Esa es mi pregunta. Pues no es pequeña la pregunta. Solamente quiero, sobre el tema que ha dicho de los 14, muy rápido. Nos olvidamos de que ayer un menor de 14 años quiso violar a 2 mujeres, las golpeó bastante y no llegó a su fin, pero que un menor de 14 años, estamos hablando ya de chavales bastante fuertes. O sea, para que pueda con 2 mujeres, porque a mí me viene un niño a violarme, lo que sea, y del puñetazo que le meto, pero claro, si ya te viene con algo que no puedes responder, y evidentemente, pero vamos, ya con 2 mujeres, vamos. Ya lo último. Bien, gracias. Primero quiero dar todo mi apoyo y el del Partido Popular al padre de Marta del Castillo y decirle que tenga confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y agradecerle el apoyo al tema que estamos tratando de la prisión permanente revisable. Decía nuestro moderador que el ministro de Justicia ayer en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros que no vendía bien. Yo creo que es un gran ministro de Justicia. No, yo decía que leía como el que lee el BOE. Bien. O sea, con un... Literalmente así. No sé si era el acta de la Junta de Codere, el BOE, pero por ahí me quedo. Bueno, pues yo le conozco personalmente. Es un buen ministro, es una persona... Y un buen jurista, Un buen jurista, está bien que lo digas tú y no lo diga yo. Lógicamente te lo agradezco. Y es una persona que tiene su propia personalidad y que está muy identificado y que está muy contento con que el Consejo de Ministros aprobara ayer estas medidas. Pero antes decías una cosa que también me queda con ella y lo agradezco de verdad, porque abriría otro debate, ¿no? Es que, por desgracia, es todo contra el Partido Popular. Y no puede ser todo contra el Partido Popular, ni tampoco en los tiempos de bonanza tenía que ser todo a favor del Partido Popular. Lo que pasa es que en España nos instalamos en el 0 o nos instalamos en el 10. Somos muy extremistas. Me parece bien que la oposición, porque es su obligación, haga oposición política, pero nos tenemos que alejar, y sobre todo los españoles, se tienen que alejar de opciones políticas demagógicas, hipócritas, mediocres y que no llevan a ningún sitio. Hay cuestiones de Estado, y esta es una cuestión de Estado, porque nos afecta a todos los españoles, nos afecta a las personas que con independencia de la edad que tengamos hijos, hijas, nietos o nietas, podemos pasar, como aquí se ha dicho antes, con independencia de la posición social, de los estudios, de la profesión, por una situación de estas características. Y tenemos que ser cada día más Europa, y tenemos que avanzar en eso todos juntos. Berzal, me quito el sombrero ante tu elegancia, a pesar de que estéis a tiros cada día con Ciudadanos, para que no haya recordado la posición de Ciudadanos, lo voy a hacer yo. La has recordado antes, No, pero con mayor intensidad. Mira, resulta que en el Parlamento andaluz, donde ha hecho cosas Juan Marín muy interesantes. Por ejemplo, le forzó a echar a Chávez y a Griñán, pero en esto se abstienen. ¿Cómo se puede abstener a alguien en algo que es un tema de Estado? Que es que no vale abstenerse, pues estar a favor o pues estar en contra, pero abstenerte no tiene el menor sentido. Sí. Es más, en España, Ciudadanos también se abstiene y su portavoz, que se llama Patricia Reyes, está manifiestamente en contra. O sea, lo cual ya es, bueno, un poco... Vamos a ver, mi partido, el de muchos españoles, el Partido Popular, estamos presentando mociones en ayuntamientos de toda España a favor de la prisión permanente, revisable. Bien, no están saliendo adelante por la abstención de Ciudadanos. Lo han hecho en la Asamblea de Madrid, que hemos presentado una PNL. Había que escuchar no al portavoz, al señor Marín en Andalucía de Ciudadanos, sino al señor Aguado en la Comunidad de Madrid, que al igual que en otras cuestiones, ni tienen criterio, ni tienen sensibilidad, ni tienen compromiso social. Solamente se mueven buscando titulares de los medios de comunicación, solamente, y lo digo con honestidad intelectual y personal, y buscando votos. Así no se puede estar en política. En política, ni antes, ni ahora, ni después, no todo sirve, no todo va a servir. Hombre, yo creo que el marketing, los medios de comunicación, a los que nos llaman abogados estrella, no son abogados estrella es el caso, a mí en la retina pues no me entra la imagen del
señor Pablo Iglesias con el señor Domene dándose un beso, eso es noticiable, de el acto maternal por su excelencia, que es darle el pecho a una señora, a un niño, pero bueno, en el Parlamento no es serio por el niño. Y la Fiscalía de Menores no dice ni hola. Pero a mí el pacto de Estado contra el terrorismo, contra los malos tratos, etcétera, es un pacto que es innegociable. Todos estamos de acuerdo. Y en este caso tiene que haber un pacto de Estado porque la sociedad te lo demanda. Que usted, señor diputado, señor senador, está ahí porque lo hemos puesto nosotros. Exacto. Y si el 80% le estamos diciendo esto, usted tiene que hacer lo que decimos el 80%, aunque no quiera. Y si no, es usted un señor que gobierna a espaldas del pueblo. Efectivamente, Marcos. Y las víctimas no tienen color político. Las víctimas no son del PP. Tienen dolor solamente. A mí me gustaría Las víctimas pueden ser cualquiera. Por tanto, es absurdo y casi denigrante que la lucha de una víctima, que la lucha de un padre, se tenga que convertir en una lucha política. Eso es denigrante en un Estado como el español, en el siglo XXI, donde las garantías procesales están más que evidentes y más que claras, y que un padre tenga que convertir su lucha como víctima en una lucha política. A mí me gusta hacer referencia a una cosa que ha pasado desapercibida, y yo creo que tiene referencia, tiene relación con nuestros dos amigos abogados que están aquí, y es sobre el caso de Diana Quer, porque ha pasado desapercibido. Cuando detienen a José Enrique Abuin, el Chicle, está su abogado de turno de oficio, en ese caso se llama José Ramón Sierra, y le dice el Chicle a José Ramón Sierra que había sido un accidente y que la había metido luego después en el coche y la había ocultado y demás. Y el otro le dice, no hay nada, es un accidente, y el otro dice, sí, date cuenta que si es un accidente, yo te apoyo y demás, vale. Entonces le convence para colaborar con la Guardia Civil y encontrar el cadáver, ¿vale? Es decir, y es algo muy importante porque normalmente a los abogados se les critica por su falta de moral y de ética, pero este abogado fue más allá, y en el momento en que recuperaron el cadáver y demás, e hicieron la autopsia consecuente, resulta que no había sido un atropello. ¿Y qué hizo él? Dimitir. Dijo, yo no puedo seguir con todo esto. Quiero decir que, bueno, aún así, no, esto es cierto, esto es así, esto es así, sí, esto pero ocurrió también así. no es menos cierto que antes advirtió, si me está mintiendo le dejaré, y eso me parece que no debía hacer. Hombre, vamos a ver. Carlos, se me ha olvidado decir una cosa importante, con perdón, al hilo de lo que le he dicho antes Carlos García Montes, con respecto a las maquinitas que enseñan a matar, metafóricamente hablando. Ayer también en el Consejo de Ministros se trató de cómo prevenir la adicción de los menores a las maquinitas. Y en el Consejo de Europa están con ello. Y ayer bueno, yo sobre mi querido compañero tengo que discrepar brevemente, y sabe Carlos que le tengo admiración personal y como periodista especializado y del Consejo General del Poder Judicial. Un abogado no puede revelar jamás lo que habla con un cliente. Uno. Segundo, un abogado no puede condicionar a que sea usted bueno para defenderle. Y tercero, un abogado no se chupa el dedo cuando sabe que está defendiendo a un presunto asesino. Y luego, porque públicamente digas, yo me voy porque me prometió, no. Usted se ha ido porque tiene una presión popular. En vez de decir, oiga, yo no hago sociedad con mi cliente, yo le estoy defendiendo honradamente. Y eso ha dado lugar a que el Colegio de Abogados de La Coruña le pegara un tirón de orejas, como se ha hecho, y yo creo que honestamente bien. No podemos revelar absolutamente... ¿Se recuperó el cadáver? Sí, pero se recuperó pero por él. Señoría. Pero él no puede comentarlo. El cadáver no se recuperó por la negociación. No, Carlos, discúlpame. No, Carlos, discúlpame. El cadáver ha sido porque el cadáver se recuperó por una maniobra estupenda de la Guardia Civil en esta investigación. Los psicólogos con la mujer. Y en poder detener también con cierta imputación inicial a la esposa y a llevar a cabo una negociación. La mujer no sabe dónde estaba el cadáver. Cuando a las 3 de la mañana... No, Carlos. Cuando a las 3 de la mañana... lo mismo. A Win, el Chicle, le dice a la Guardia Civil, vámonos a por Diana. Se derrota. No estaba el abogado delante. Le llaman por teléfono para que esté presente en el momento de encontrar el cadáver. Es la maniobra que lleva a cabo la Guardia Civil, los investigadores de la Guardia Civil, los investigadores de la conducta... que le da el abogado al otro de que, oye, mira, es verdad el abogado, que tú... De verdad que no estaba el abogado. El abogado se había marchado hacía mucho tiempo y la Guardia Civil en conversaciones superemos y en esto, investigaciones... que tampoco viene al caso de lo que es la prisión permanente revisable, de una manera directa. Bien, muy brevemente, yo solamente quiero expresar que lo que ha dicho Carlos, y estaremos todos de acuerdo, es que antes que abogados somos seres humanos y en consecuencia muchas veces prima ese sentimiento de que las cosas queden claras al margen de que la defensa pueda ser
con más o menos hincapié, yo, por ejemplo, no puedo defender a nadie si no tengo creencia en ello. Y, por lo tanto, yo soy muy vehemente en mi defensa. Se me nota hasta en mi forma de... Hay clientes que te dicen, te voy a decir, tú dices, mira, yo te voy a defender si tú me dices la verdad. Efectivamente. Y si te mienten, evidentemente, y hay otros que no, hay otros que dicen, no me importa que me digas, que te voy a defender. Y va al hilo de lo que estamos hablando, por lo que en este sentido, creo yo, es la diferencia entre ser un delincuente habitual y cometer un error en la vida. Esa es una gran diferencia, y estoy hablando de casos de delincuencia común, no de estos casos que estamos hablando, repito, que tienen que ser condenados y aplicada la ley con la mayor dureza, reitero. Pero también hay que aclarar de que no se confundan, que muchos políticos están hablando, y le doy la razón a tu persona, en cuanto a que no se confunda al ciudadano ni a la ciudadana, de que una cosa es la prisión permanente revisable y otra es la cadena perpetua. No tiene nada que ver una cosa con otra. Es que y eso es otro tema absolutamente distintos. Diferentes y distantes. Y ya termino. Por esa razón creo que este matiz que humildemente realizo en este programa debe de tenerse en cuenta para los televidentes, para que entiendan que yo creo que no hay un 80%, yo creo que supera el 80% la gente que quiere la prisión permanente revisable. Pregunto para que me corrijan los juristas que estáis aquí. ¿Es que plantear ahora la cadena perpetua sería hasta inconstitucional? Pero es que además, en el caso de Estados Unidos... de acuerdo. Sí, entonces, ¿por qué se está planteando desde partidos políticos que quieren representar la nueva política? Pero, diputado, se está engañando a la sociedad. En Estados Unidos, la cadena perpetua es revisable. Ha salido muchísima gente. Menos Charles Manson, que el otro día murió, y en Estados Unidos se ha alegrado todo el mundo de que este asesino haya muerto en prisión. Claro. Porque es el espíritu. Lógicamente. No se rehabilitó, no se resocializó y está ahí. Está todavía una de las 3 chicas sigue presa. Y en Estados Unidos, si me permites, también se habla aún más, si cabe, de que hay justicias para ricos y justicia para pobres. ¿Vale? Perdón. Yo solamente, igual, entonces. Yo quería, usted ha dicho que los abogados son seres humanos. Yo tuve la gran desgracia de tener un abogado que no es un ser humano y lo dejo ahí. Porque lo tengo en los juzgados. Bueno. Lamentablemente. Vaya. O sea, también hemos tenido que... No coincido con ella, porque conozco al sujeto. No tiene a más saber el tema, porque se lo he contado. Yo, si me permites... No es la desgracia de perder mi hijo, sino que encima tienes un abogado que se ha lucrado y, bueno, hay muchísimas cosas más que ya saldrán en su día. Yo quería conocer más puntos de vista de más familias afectadas por este tipo de asesinos, reincidentes, violadores y asesinos, víctimas jóvenes, jóvenes adolescentes, jóvenes niñas, jóvenes con deficiencia. Marcos, tú tienes ese conocimiento, por favor, explícalo mejor. Nosotros, los abogados del día a día, porque a pesar de que seas abogado de conocimientos o de procedimientos muy conocidos, tienes el día a día normal, y que eso la gente lo sabe, la mujer anónima que le ha pegado al marido y que la apoyas y la defiende gratuitamente, porque otros te pagan muy bien, es tu propio turno de oficio particular, pues estamos en que vemos lo que está pasando en prisión. En prisión ocurre algo, y es que hay gente en la que nacen y cuando tiene 15 o 20 días su madre le lleva a ver a su padre a prisión, sobre todo delincuentes marginales, de etnias marginales. Entonces ya nace en un ambiente criminógeno. Ese chico, en su día, cuando tiene 14 años, su padre o su tío mata a uno y se hace culpa él. Se hace culpable él porque de esta forma va a menores, como su padre en su día se hizo cargo para que no... Entonces hay un tipo de educación que es con la que tenemos que cortar. Es decir, decía Tensi, el siglo IV antes de Cristo, un pensador chino, que el que nace delincuente muere delincuente y que la marginación engendra delincuentes. Entonces, de eso hay que intentar una política penitenciaria no represiva, sino preventiva. Esas familias que están desestructuradas, padre alcohol, ahora me decían, es que los chicos que mataron en Bilbao, el padre del alcohol y la madre prostituta, eso es lo que hay que trabajar. Y menos rollo con que tanta ONG para nada y para cobrar y que se dediquen a ir con estos pobres chicos que están con una madre prostituta, el padre por ahí tirado por el suelo, ebrio, etcétera, etcétera. Y bueno, había varios que estaban en manos de instrumentos públicos de la Diputación de Vizcaya, ¿eh? Sí. Ojo, ¿eh? ¿Y cuál es el resultado de esa reeducación? Es un desastre. ¿Y cuál es la reeducación? Un desastre, así de claro. Lo mismo, es que, mira, hay cosas de las que no se hablan nunca claro. Y una de ellas son las prisiones. Y la gente tiene que empezar a entender algo de ese mundo vedado para los que hemos tenido la suerte de no tener que estar en ellas. Yo estuve un tiempo yendo a enseñar a leer a presas en Barcelona, ¿sí? Y me hago preguntas muy sencillas. ¿Cómo es que pasar por la cárcel acaba con unos gravísimos procesos de salud de la persona?
la mayor parte de ellos acaban en la diabetes, la mayor parte de ellos con problemas en el hígado graves. Y esta gente, cuando tiene un problema allí de salud, ¿quién les atiende? ¿No? El hospital penitenciario. ¡Ja! 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 Eso fue en la prisión de Barral, ¿no? Supongo. Sí. No, pero lo generaliza Soto del Real, si usted quiere. El Soto del Real, pasar una temporada de un par de años allí, aunque sea en prisión preventiva, le puede a usted producir una hepatitis de caballo. Don Javier. Y eso lo sabemos todos, usted también lo sabe. Sí, pero bueno, oye, no hablemos de esto. Ha cambiado mucho eso, sí, ha cambiado. Una barbaridad. De hecho, los hospitales penitenciarios ya prácticamente han desaparecido, se les trata en hospitales de la Seguridad Social como a cualquier otro ciudadano, y por supuesto la higiene, la alimentación, todo esto está a años luz de hace años. O sea, ahora mismo no creo yo que nadie en un centro penitenciario sea víctima de cualquier contagio de este tipo. Hay muchísima prevención, evidentemente. Sí. Las prisiones españolas... Nos enteramos todos, te dan el fin de semana todo lo que tienes que tomarte hasta el próximo lunes, y si te lo tomas a la vez, pues produces un incidente serio en el que te dan por muerto o por suicidado, ¿sí? Las prisiones españolas... Yo creo que están en un alto nivel mundial de consideración, están bien funcionando. Ahora tienen un problema, la carencia de funcionarios. Si en un módulo hay 2 funcionarios y hay 300 personas, ese hombre funcionario, demasiada que tiene una vocación para estar allí con el peligro de que le puedan hasta agredir. Entonces hay que intentar reconvertir el sistema estructural. Pero vamos, tú comparas la prisión de Soto con la prisión de París o la prisión de María José Carrascosa cuando estuvo en New Jersey, bueno, aquello es... Claro, y además... Esto es un hotel... Mira, cuando llegó aquí... El talibán español desde Guantánamo, después de 2 años, que le trajimos con una extradición, primero que salió, luego salió a suelto e imputamos abusos, eso es otro tema, otro discurso, le dijo el juez de Garzón, oiga, que le iba a mandar a la prisión durante unos meses. Y dice, oiga, vengo de la prisión de Alcalá, es un hotel de 5 estrellas. Vivía mejor en la prisión de Alcalá Meco que en Ceuta. Mira, en conversaciones intervenidas a un determinado grupo, una banda del este que, bueno, ahora ha sido neutralizada, otra parte de la banda, en conversaciones intervenidas hablaban del Hotel Valdemoro, el Hotel Valdemoro, el Hotel Valdemoro, que nadie sabía cuál era el Hotel Valdemoro. Allí la Guardia Civil se volvió loca. No, la prisión de Valdemoro. Hablaban del Hotel Valdemoro y tal. O sea, fíjate, los españoles dicen el Hotel Meliá Las Rejas. Llamaban a la prisión de Valdemoro el Hotel Valdemoro, para que tú veas cómo son las prisiones españolas. Yo no estoy muy de acuerdo con esto. Sí que es verdad que hace años incluso uno entraba en prisión limpio, como se suele decir, y salía con adicción a las drogas, porque la situación era desesperante, el tráfico de drogas dentro de prisión era bastante habitual y uno entraba bastante limpio y podía salir de allí de prisión con una enfermedad o con una adicción a las drogas. Hoy día no es así y sí que es cierto, como dice Marcos, es algo que ha ocurrido en estos años de crisis, que bueno, al gobierno le ha tocado batallar y no ha podido hacerlo de otra manera, pero no se ha hecho ni siquiera la tasa de reposición de las personas que han fallecido o que se han jubilado. Entonces, en funcionarios de prisiones, policías, guardias civiles, están en todas, absolutamente en todas las unidades, en todos los centros penitenciarios. Para una persona que la ocupan 5. Están con déficit. Es decir, no ha habido oposiciones y además el personal de prisiones, igual que en otras entidades funcionarias, también se quejan de que no hay acceso de verdaderos especialistas, que los hay. Pero si tú no convocas, si por ejemplo instituciones penitenciarias no convoca oposiciones para criminólogos, por ejemplo, para licenciados o graduados en criminología, para que entren como funcionarios de prisiones y formen parte de esas juntas de evaluación, pues no los tenemos, claro. El gobierno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues incluir esas carreras como la de criminología en la oferta pública de empleo, ofertar plazas, porque son necesarios, somos necesarios, y evidentemente ofertar plazas para que los funcionarios puedan descansar. María del Mar Bermúdez no tiene bastante con esto de la prisión, no, sino que lo que plantea es una revisión de la ley del menor. Y eso es un asunto que me gustaría que hablásemos un poco, vosotros que tenéis opinión. Es una cuestión de Estado también. Es una cuestión de Estado, por supuesto. Yo quería decir que, bueno, yo no estoy a favor de cómo están las cárceles hoy en día, porque yo no me puedo permitir ir a un gimnasio, no me puedo permitir ir a una piscina,
no me puedo permitir el que mi hijo cuando era más pequeño fuera a baloncesto, y todo eso lo está habiendo en todas las cárceles. Pero es que en los centros de menores también lo hay. Bueno, entonces, ya, pero a nivel, yo creo que las víctimas somos demasiado benevolentes, que hablamos desde la razón, los que tenemos un poquito. Porque si realmente habláramos desde el corazón, entonces es cuando dirían, están pidiendo venganza. Pero yo hasta el día de hoy hablo de la poquita razón que me queda. Entonces, para mí, donde han estado, porque yo recuerdo, y yo no sé si en la mente de algunos lo recordará, que el Rafita, que mira que no lo quería nombrar, en el centro de menores donde estuvo, en el Renasco, creo que se llama Renasco o algo así, sí. A las monitoras las tenía amenazadas y les decía, no os paséis porque os voy a hacer lo que le hice a Sandra Palo. Y así lo hicieron todos yéndose por el metro diciendo, cuida que quemo, cuida que mato. Y ellos han salido con su paro, porque yo estoy viviendo en una pensión, porque yo no puedo trabajar, desgraciadamente. Yo tengo una neuralgia en la cabeza, yo tengo una gastritis crónica, yo tengo una cefalea tensional. Y yo tengo dolores de pecho, que cualquier día me dará un infarto porque me lo tendrá que dar. Mi marido tiene 4 infartos. Eso ellos no lo tienen. Entonces, ellos no miraron ni por mi hija, ni por Marta del Castillo, ni por Diana Quer, ni por nadie. Ellos dijeron, yo mato y yo mato. Pero María del Mar... Y el atenuante, perdón, sí. El atenuante que siempre ponen, como ha sido en el crimen de los ancianos, no es que íbamos empastillados, íbamos bebidos. No, perdona, cuando una persona está totalmente bebida, tú no tienes la capacidad de hacer lo que hicieron. No, es verdad. Lo que pasa que como es un atenuante pero está muy bien. María del Mar, es que esta descripción de enfermedades son el estrés postraumático y las secuelas de la muerte de una hija de forma violenta, execrable, miserable, etcétera. Que quede claro, ella no nació con esa enfermedad, la tuvo. Entonces, la sociedad tiene que ser receptiva a este tipo de temas. Pero porque ellos, digo, no quieren venganza, quieren que no ocurra en el futuro algo por lo que han pasado, y esta mujer es una muerta en vida, eso no se le quita jamás. Y yo lo tengo clarísimo y te doy la razón en casi todo. No te la doy en una cosa, vamos a ver, a mí, como ciudadano, a lo mejor también me puede fastidiar que los presos o los menores estén viviendo muy bien en prisión, pero bueno, ya bastante tienen con la privación de libertad, que es bastante dura. Pero además te voy a decir una cosa. Si lo que yo... Y la privación de libertad. Privación de libertad de nuestros hijos. Sí, sí, por supuesto. Eso es irreparable, Marimar. Es irreparable, pero si yo lo que pretendo es que buscar el punto de reinserción de este tipo de personas, y además de tenerlo encerrado, privado de libertad, le meto el dedo en el ojo, se va a volver contra la sociedad. Se va a enrabiar contra la sociedad. Y yo no quiero eso. Yo lo que quiero es buscar un posible punto de reinserción. Entonces, ¿que tiene que tener el chaval un futbolín en el centro de menores? Bueno, pues que lo tenga. ¿Que tiene que tener, porque jugar al futbolín con otros, jugar al baloncesto con otros, o disfrutar de determinados juegos en la piscina, puede formar parte de su educación para tratar de reinsertarle? Pero insultar... Entonces, ya que les tenemos encerrados en María del Mar, tampoco le vamos a meter el dedo en el ojo. Insultar a los psicólogos y amenazarlos es un delito. Y tenían que haberle metido más todavía. Y como ha reincidido, usted no sale hasta el último día. Sí. Punto y aparte. En eso sí que estoy de acuerdo. Pero yo quería decir, bueno, al hilo de lo que ha dicho Javier, bueno, a todos nos pide el cuerpo otras cosas cuando estamos ante sucesos de estas características, pero tenemos que tener sentido común, coherencia y cabeza. Primero, estando al lado de las víctimas y entendiendo que desgraciadamente, digo desgraciadamente, la sociedad mucha no está preparada para que personas como tú, con las secuelas que tienes postraumáticas por lo que pasó con tu hija, que es execrable, y todos los adjetivos que le queramos poner, pues que tengas otras posibilidades que ahora no tienes. Pero también entiendo la postura de Javier, de que si a esas personas que queremos, primero que paguen lo que han hecho, ¿no? En función de lo que digan los tribunales de justicia, las queremos reinsertar, meterlas el dedo en el ojo, efectivamente coincide contigo. Ya, pero... aún así, si me permites, sí que tenemos que avanzar también en la ley del menor. Yo creo que tenemos la oportunidad y... La propuesta además la tienen ustedes. Y así el que nosotros se la entregamos. Sí. Yo soy de la opinión, y en mi partido también somos de la opinión, lógicamente, de intentar en cuestiones tan importantes como esta, que hemos definido de Estado, porque lo son, llegar a acuerdos con partidos
moderados y que nos teníamos que sentar a hablar, pero para llegar a acuerdos. Y llegar a acuerdos significa que cuando uno llega a una mesa de negociación, todos tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros en la Comunidad de Madrid nos encontramos con Ciudadanos, y Cristina Cifuentes quiere pactar cuestiones de manera permanente, y aunque son el partido que nos ha apoyado en la investidura, nos tiran para atrás leyes porque votan en contra nuestra y apoyan a Podemos en el Congreso y lo he visto. Y al Partido Socialista por el mero hecho de intentar ganar votos. Sí, pero... Con esos partidos, qué difícil es, desgraciadamente, para los españoles y los madrileños poder seguir avanzando. Pero nos encontramos con un problema que es a diario en todas las prisiones. Está lo que ellos llaman el preso común, porque el preso político se cree por encima del bien y del mal, cuando son asesinos que han cumplido un año. Y el preso común sí que tiene derecho a una reinserción, por su problema y tal. Y entonces el preso político, por ejemplo, Bolinaga, está enfermito, el juez, que le quiero mucho, Castro, le da un permiso por 3 meses que iba a morir, 3 años tomando copas en bares, como el Cachuli bailando ahora. Eso a la sociedad le hace un daño terrible. Eso chirría. Pero es que además, si me permite la esos expresión. presos de ETA que se reinsertan, se acogen a la vía famosa, etcétera, etcétera, se entrevistan, a la vía Anclares, se entrevistan con la persona a la que han secuestrado o la familia del muerto en prisión, le piden perdón 1000 veces, luego salen y no les dicen ni hola. ¿Eso es reinserción? Reinserción es la del pobre preso común que ha nacido delincuente. Lo otro es mentira. Y más, luego vuelven a política y quieren ser diputados. Hombre, por favor, seamos serios. Pero eso se puede definir como presos políticos. Víctor Manuel. No se autodefinen ellos. Son casos muy excepcionales. Por eso, precisamente por eso lo que estábamos hablando con el tema de los menores, que es también una cuestión de Estado, como lo que estamos hablando de la prisión permanente revisable. Hay muchos menores que, abusando de esa edad y conociendo muy bien la aplicación del derecho, perjudican claramente a la sociedad. Que ese es otro tema que también hay que tenerlo en cuenta. Y además, organizaciones criminales que utilizan a los menores para delinquir. Eso es una cuestión de gran trascendencia también, donde genera una riqueza brutal en determinadas personas que van aparentando lo que no son. De todas formas, vamos a ver, pensemos una cosa. Es verdad que es una asignatura pendiente la reforma de la ley del menor, pero pensemos también que no se va a hacer ninguna reforma mientras no haya un partido que tenga suficientes apoyos. Y hoy por hoy, con el panorama que tenemos tan sumamente dividido... Sí, pero permíteme, Beruel. El problema que teníamos con los menores, al que tú creo que hacías referencia, es que eran los que llevaban las armas en los atracos. Los que se colaban por no sé qué lugares estrechos donde para que no haya pena. Pero eso hoy no es así. Los menores hoy protagonizan unos asesinatos, unas violaciones, unas cosas increíbles. Increíbles para los ojos, pues, de los que estudiaron Derecho en los años 70. Esto es otra cosa. Y hay que tratarla de otra manera. Pero una de las razones, desde mi punto de vista, es que tenemos una sociedad cada día, por desgracia, con menos principios y valores. Bueno. Eso es fundamental, y desde mi punto de vista. Y como esa semilla se está regando por formaciones políticas, lo voy a decir aquí también, por ciertos medios de comunicación, por intereses económicos, eso va creciendo. Y eso va a ser muy difícil de gestionar. Desde la administración, desde la judicatura, desde la fiscalía y desde la normativa que tengamos. Muy difícil. Yo creo que si analizáramos el fondo de los problemas que estamos teniendo, coincidiríamos todos, y de hecho lo hacemos, fuera de un hemiciclo, en que ese es el verdadero origen de los problemas que tenemos. Lo malo es pervertir esa realidad cuando nos sentamos en un hemiciclo por intereses electorales. Por ahí no teníamos que pasar. ¿Por qué entonces, por ejemplo, el Rafita, que otra vez le nombro, no quería, pero bueno, él, antes de matar a mi hija, tenía más de 100 y pico denuncias. Él solo. Luego, entre la banda, el chupete, más de 700 denuncias. Este niño, con 11 años, ya desde su terraza, con una escopeta de perdigones, tuvo 2 víctimas. A una señora perdió el ojo y a otro señor no me acuerdo exactamente lo que le hizo. Entonces, él y sus hermanos estaban tutelados por la Comunidad de Madrid. ¿Por qué la comunidad, cuando yo hablé con el juez y el juez me decía, es que se escapa? Y yo le decía, usted me está diciendo a mí que usted los tiene tutelados la Comunidad de Madrid y se están escapando. Claro, se escapan y hacen todas estas cosas. Entonces ahí también tendrán que poner remedio, porque estos menores que estamos hablando de Bilbao... Lo que falla, tenemos la obligación de mejorarlo. Por eso, o sea, estos menores de Bilbao el ciudadano, dicen, es que su madre es no sé qué y su padre está en la cárcel, ¿vale? Pues es que también están tutelados y mira lo que han hecho. En lo que fallemos tenemos que rectificar. A mí lo que me da mucha pena es un chico en España que ha estado estudiando muchos años,
que al padre le ha costado 50 millones de las antiguas pesetas su educación, tenga que irse a trabajar a Francia, a Alemania y se queda allí, porque ahí se case ya, ese cerebro ya no vuelve. Ahora haya partidos que nos digan hoy que la reforma de la ley electoral es para bajar la edad electoral, ¿usted qué quiere? ¿Usted qué es lo que quiere? Eso hoy por hoy me parece Yo puedo afirmar que los centros de menores eran universidades de la delincuencia. Y si me permite nuestro moderador, en un segundo, yo cuando estudiaba Derecho, 65-70, Criminología 70, fuimos a un centro de menores, entonces, que era un reformatorio, se decía. Y me encontré un niño que había matado a su padre. Y dije, hombre, Paquito, ¿y cómo ha sido eso? Y dice, mire usted no me va a entender, porque es usted abogado, pero se lo voy a explicar. Yo vine a Madrid, no tenía escuela, no tenía nada, no tenía agua, no tenía luz, mi padre construyó aquello. Vivíamos en casa, mis 4 hermanas, mi madre y yo en una cama. Y mi padre violaba a mis hermanas 2 veces al día. Qué barbaridad. Un día cogí un hacha y le di en la cabeza. ¿Usted cree que yo soy culpable de algo? Y dije, mire usted, se pone el pelo de punta. Usted no es culpable de nada. Cuidado. Bien, yo manifestar que querer es poder. Yo creo que las fuerzas políticas, igual que hay un control que se ha avanzado muchísimo en los temas fiscales, hay unos controles fiscales en cuanto a tema de Hacienda y los temas tributarios, si se quiere avanzar sobre esta materia de menores, que lo necesita la sociedad porque la gente tiene miedo, porque como bien ha dicho los moderador anteriormente, el tema de menores que está actuando delictivamente es muy distinto a los años 70. En consecuencia, es algo aún tan grave para tener en cuenta porque esas edades permiten determinada impunidad. Y además de esa impunidad se aprovechan, repito, determinadas organizaciones criminales desde el punto de vista de sacar rentabilidad a la misma. Por lo tanto, creo que es urgente y necesario que se tenga en cuenta esa situación a los fines de que, igual que se buscan soluciones para otra y se consiguen, que se hagan en estos temas. Vamos a una pausita de publicidad, volvemos en apenas unos minutos en la recta final del programa. Bueno, creo que antes don Javier Durán se quedó a punto de decir algo, pero no pudo. Sí, bueno, nos fuimos a publicidad. El tema de la ley del menor, evidentemente, daría para mucho, ¿no? Yo pienso que la ley del menor que tenemos actualmente está muy bien para defender al menor víctima, pero no está pensada para el menor infractor. O sea, me parece a mí muy bien, evidentemente, cualquier persona que sea víctima de un delito debe ser protegida, un menor muchísimo más, ¿no? Pero no está pensada para perseguir al menor infractor. Entonces, no hay pensadas castigos, no hay medidas y yo creo que hoy día a la velocidad que vamos, ya hasta la prevención se nos escapa. Debería haber medidas de predicción, porque hay determinados ambientes que desde el punto de vista criminológico ves que ya, las comentabas tú antes, Marcos, ese tipo de ambientes criminógenos, ya ahí la prevención casi no existe, ya llegamos tarde a prevenir ahí. En un ambiente de ese tipo, con la prevención llegamos tarde. Porque su vida es el delito. Efectivamente, hay que predecir, hay que utilizar técnicas de predicción para saber que en ese tipo de ambientes nos vamos a encontrar eso y intervenir ahí. Y la sociedad tiene que decidir, si me permitís el símil sanitario, tenemos que decidir qué queremos, el cementerio lleno o el hospital lleno. Yo creo que es mejor tener el hospital lleno y después pasar a la siguiente fase, que sería tener las consultas llenas, es decir, que la medicina esté funcionando y no tengamos el cementerio lleno. Bueno, con la delincuencia debe ser igual. Entramos en la fase de reflexiones finales. Don Víctor Manuel Celigrat. Bien, ¿necesaria la prisión permanente revisable? Sí. Teniendo en cuenta que hay que tener en consideración todas las cuestiones para que se aplique adecuadamente y que no haya errores. Pero es necesaria porque además lo reclama la sociedad. Quisiera, si me permites, muy rápidamente, en cuanto al tema de menores, comentar que los menores tienen, además de derechos, tienen deberes también. Y sobre esos deberes debe de tenerse en cuenta su responsabilidad. Igual que hemos avanzado, si se me permite rápidamente, lo que es en cuanto a los procesos matrimoniales, la guardia y custodia que se otorgaba fundamentalmente a la mujer antes que al hombre, y ahora lo que prima es la guardia y custodia compartida, evidentemente también podemos y debemos avanzar en este término que he comentado anteriormente. Verbel. La prisión permanente revisable no es la cadena perpetua que existe en España hasta el año 1928.
es todo lo contrario, es decir, no es una cadena perpetua. Hemos visto claramente que puede tener permisos antes de los 22 años, que además también puede tener un tercer grado a partir de los 18 años, 18 o 20 años, es decir, y que ha sido hecha respetando el Tribunal de Derechos Humanos, el Estatuto de Roma, etcétera, etcétera. Esto es un debate evidentemente político que está teniendo igual a un nivel mayor, con el fin evidentemente de tener ganancias electorales. No tiene otra explicación. José Manuel Berzosa. Bien, muchas gracias. Para cerrar las intervenciones, decir al menos 3 cosas lo más rápidamente posible. 1, por supuesto, apuesta firme del Partido Popular a nivel nacional y en la comunidad autónoma, con Cristina Cifuentes a la cabeza. Estamos a favor de la prisión permanente revisable. 1, y vamos a seguir luchando porque siga estando presente en el Código Penal. 2, siempre estamos al lado de las víctimas. Lo hemos estado y lo estaremos. Y también al lado de la sociedad, que en este tema, al menos el 80% de la población está a favor de las decisiones que estamos tomando. Y 3, pediría a todos los españoles que a la hora de tener que depositar su voto apostaran por partidos sólidos, con valores y principios, como el Partido Popular, y no por la nueva política que representa a Ciudadanos, que perjudica el interés de la mayoría. Marcos. Pues la institución de la prisión permanente revisable está consolidada por el Tribunal de Derechos Humanos, por la ONU, Comité de Derechos Humanos, por Europa y por todo tipo de instituciones. Luego no es negociable. Y en segundo lugar, que los políticos piensen en 2 cosas. Primero, en las víctimas que están aquí sufriendo y las que han sufrido, y las mujeres y hombres que tienen hijos desaparecidos, etcétera, y en su lugar que piensen en otra cosa, si no quieren pensar en las víctimas, en que el 80% de sus electores le están diciendo que no la deroguen. Por ahí no. Punto y aparte. Javier Durán. Pues yo, por supuesto, prisión permanente revisable sí, que no se convierta en un debate político, que las víctimas no tienen color, no son de ningún partido político, ni los agresores tampoco, y que este esfuerzo que están gastando los políticos en ponerse de acuerdo, lo gasten mejor, lo inviertan en dotar de más medios a las instituciones que los deben tener, instituciones penitenciarias, policía, guardia civil, que doten de profesionales para que puedan llevar a cabo luego estos tratamientos, que estas juntas de tratamiento estén bien dotadas de personal, que sean buenos profesionales, con buena formación, y que cuando hagan un dictamen, creamos en ese dictamen y se lleve a cabo, y no se deje la decisión en manos de un juez, porque a mí, con todo el respeto que me merece un juez y que me merece la ley, un juez es un especialista en leyes, pero no es un especialista en tratamiento penitenciario, no es un psicólogo, no es un psiquiatra, no es un criminólogo. Entonces, eso es lo que más debe pesar dentro de una junta de tratamiento. María del Mar Bermúdez. Bueno, yo también quiero decir 3 cosas. Primero, que me parece surrealista que hayan aprobado o quieran aprobar que un menor con 16 años pueda ir a votar, que un menor con 16 años pueda tener relaciones sexuales, que puedan abortar, pero que luego no tengan, a la hora de delinquir o de asesinar, una pena como un adulto. Luego, prisión permanente revisable, sí. Le pido a toda la sociedad que, bueno, está respondiendo muy bien, que por favor sigan firmando, que esto no es para nosotros ya porque no es retroactiva, y que servirá, ojalá que no, pero que servirá para unas presuntas víctimas más. Y que, bueno, y decir que el nombre de mi hija, mientras que su madre y su padre tengan un hilo de vida, nunca se va a olvidar el nombre de Sandra Palo. Pues por mi parte solo queda decir que es la única manera que tendremos en el futuro de mirar a los ojos a los padres de Sandra Palo, a los padres de Marta del Castillo, a los padres de Diana Quer, a los padres de Sabiñánigo, a los padres de Jeremy Vargas, o a los padres de una lista larguísima. Muy larga. Parece que esto uno tiene una memoria selectiva y se le van olvidando casos. Y de verdad que este sería materia de un buen trabajo el ponerlos casi provincia a provincia, y no se salvarían muchas de que les falte pues este tipo de sangría humana, que es la que produce un asesinato de esa crueldad y de esa... En fin, es que pone esto de los nervios. Bueno, muchas gracias a los 6 por acompañarnos, muchas gracias a ustedes por su interés y por su atención, y les deseo muy buen fin de semana en lo que queda, que ya es poquito. Gracias.